Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Estamos en este martes, acompañándoles como siempre hasta las 3 de la tarde y contándoles todo lo que nos trae una semana más tranquila en lo puramente competitivo. Hacía ya varias semanas que no teníamos una semana sin fútbol limpia en lo que es los días intermedios, en el caso del Real Betis Balompié, ¿no? En el caso del Sevilla Fútbol Club, desde que cayó en Copa, esto ha sido una tónica más habitual, y en el Betis pues habrá que esperar ya hasta la competición europea en el mes de marzo. Aprovechan en el Betis para, lógicamente, ir en la medida de lo posible empujando a los que están en la enfermería, para que los que están cargados, como es el caso de Anthony con problemas de pubalgia, tengan días para recuperarse, y me imagino que el entrenador también, para ahora que sí tiene más días para entrenar y no viajes de por medio, pues para ir ajustando algunas cosas que falta hacen en el Real Betis Balompié. Un Betis que es quinto, ya muy en solitario, tras la goleada a un Español que se despeña. Creo que son uno de los últimos 18 puntos, o lo que es lo mismo, un punto sumado al Español en lo que llevamos de segunda vuelta. Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas. Lleva el Español un punto en 2026 y estamos ya a mitad de febrero, ¿eh? El bagaje del equipo españolista es muy pobre. Daba la sensación de que no era normal, ¿no? ¿Verdad? Lo que había. No era normal, efectivamente. No tiene una plantilla tan bollante como para tener esa cantidad de puntos que había conseguido la primera vuelta, y bueno, pues se está desfondando, y eso le ha permitido al Betis afianzar la quinta plaza, pero alejarse de nuevo de la cuarta, donde el Villarreal está haciendo también un gran número de puntos, tiene todavía un partido menos. Por tanto, da la sensación, Agus, de que el Betis se puede quedar en una zona ahí cómoda en la quinta plaza, pero lejos tanto de la pelea por la cuarta como de la pelea por la sexta. Lo interesante es que el Betis, Pineda, llegue, sería lo interesante, si va a ser quinto, que llegara con una, digamos, ventaja más o menos importante para afrontar los partidos europeos. Y ahí apostar, lógicamente, en esas semanas por las eliminatorias. Esa va a ser un poco la clave, ¿no? Que el Betis llegue desahogado no va a llegar, pero que llegue con una ventaja que le permita rotar al entrenador y al futbolista importante, por ejemplo, reservarlos en Liga, por ejemplo. Claro.
Efectivamente, sí, porque fíjate que es verdad que está a 7 del Atlético de Madrid y del Villarreal a 7, pero si el Villarreal le gana al Levante, que como está el equipo de Marcelino es lo normal, recortarle 10, 8, 7 puntos a este tipo de equipos es muy complicado, porque esto no tiene nada que ver con una buena racha en la parte baja de la clasificación, donde sumas 6, 7 puestos muy rápido. Claro. Sumar o recortar mejor ante este tipo de equipos que son tan regulares y que suman tantos puntos, yo diría que es casi imposible. Tampoco te lo voy a poner como imposible, pero casi imposible. Bueno, pues así están las cosas. Por cierto, les vamos a avanzar cómo están individualmente cada uno de los futbolistas que están lesionados en el Betis. Mañana está previsto que se pruebe Cucho para ver si definitivamente puede estar esta semana. Después les vamos a contar cómo está el futbolista, qué es lo que dice el futbolista y qué es lo que se piensa en el Betis. En el caso de Amrabat igual y en el caso de Isco igual. En el caso de Anthony, lo que está claro es que este descanso, Pineda, le va a venir muy bien en esta semana, porque terminó dolorido el otro día el partido, el futbolista brasileño, ¿no? Sí, hombre, con ese tema de pubis va a aprovechar para tratarse, para reposar, para entrenar a menos intensidad. Vamos a ver si va mejorando de esa lesión, sobre todo para el partido del domingo. Y también para recuperar a jugadores importantes, ¿no? Con todos los ojos puestos en la figura del Cucho, que es un futbolista que lleva ya prácticamente un mes fuera y que sería fundamental por la ausencia que tiene el Betis de delanteros de nivel en la plantilla más allá del colombiano, ¿no? Es una posición que está mal cubierta, que ni Chimi ni Bacambú rinden al mismo nivel ni por asomo, no se le acercan al rendimiento del Cucho, y vamos a ver si puede recuperarse de cara a ese partido, y si no ya pues habría que esperar otra semanita, porque el Betis va a tener hasta el mes de marzo 3 semanas bastante, 4 incluso, porque tiene esas semifinales de la Copa del Rey, 4 semanas muy tranquilas. Bueno, los equipos tienen el partido de este fin de semana y después tendrán otro partido antes del derbi. Y ya saben que en estos partidos, antes de que lleguen estos partidos, Pineda, se mira mucho a los que están apercibidos. En el Betis son Valentín y Chimi. Valentín no es titularísimo, es un futbolista más importante. En el caso del Chimi, es un futbolista, digamos, que no es precisamente de los importantes en el Betis. Y en el Sevilla están apercibidos Agumé, Carmona, Suazo, Nianzú y Azpilicueta. Si efectuamos el caso de Nianzú, Pineda, los otros 4 sí suelen ser habitualmente titulares cuando están bien. Sí, si están bien son titulares. Es verdad que todavía quedan varios partidos, ¿no? Y bueno, sería un drama para el Sevilla perder a varios futbolistas a la vez para el derbi, pero es que yo creo que sería igual de drama, Agus, perderlos para el partido contra el Getafe. Así que vamos a ver. No está el Sevilla en condiciones de intentar de forzar o no forzar una cartulina. Ni mucho menos, no está el Sevilla en condiciones de elegir. Y yo además creo que siendo realistas, deportivamente hablando, quitando las connotaciones que tienen los derbis y demás, el Sevilla lo que tiene que hacer es pelear contra los equipos de su liga, porque si sumas ante el Alavés y ante el Getafe, son partidos donde no suman los rivales. Por tanto, si el Sevilla consiguiera, y ojo que esto es muy complicado, 6 puntos en los próximos 2 partidos, pues iría al derbi mucho más relajado. Así que primero lo del Alavés, luego lo del Getafe, y ya se pensará en el derbi, que el Sevilla no está como para elegir. Hay una noticia positiva y otra negativa en el Sevilla. La positiva es que Jan Uzay ya está trabajando con el grupo, y la negativa es que hay una nueva lesión muscular de Oso, Pineda, por un golpe, y según apuntan desde el club, en torno a un mes de baja, con lo que ese chico se va a perder el derbi, por ejemplo. Confirmado incluso por el futbolista en sus redes sociales, que subió una captura de lo que ocurrió, de ese lance de juego, y quejándose porque fue una entrada dura, una entrada importante, que ni siquiera vio cartulina amarilla el rival, y que a través de ese golpe pues tiene una lesión en el sóleo, una rotura muscular por una contusión, y dice el futbolista que va a estar en torno a un mes de baja. Así que bueno, al Sevilla, si además tiene problemas, pues con las lesiones tampoco está teniendo suerte, ¿no? Porque no es una lesión de poca preparación o mala preparación física, son lesiones por golpes, es mala suerte, y el futbolista, que lo estaba haciendo bien, pues ya no va a ser una alternativa, así que ya no va a tener que quebrarse mucho la cabeza Almeida en la banda izquierda. Bueno, pues nada, estos son un poco los titulares, ¿no? Los titulares de un día en el que los equipos ya van mirando poco a poco a los partidos del fin de semana. Recuerden que el Sevilla recibirá a las 6:30 al Alavés,
mientras que el Betis jugará en Mallorca el domingo a las 9 de la noche. Vamos a hablar también de baloncesto y de voleibol hoy. Habitualmente en el tramo final del programa nos acercamos a otros deportes. Y por supuesto también hoy vamos a tener más tiempo. Creo que en estas semanas con menos competición vamos a tener tiempo para que también los oyentes Pineda interactúen con nosotros en el habitual número, con nuestro número de WhatsApp, buzón de voz, notas de audio, en el correo electrónico, en la cuenta de Twitter, mejor dicho. Sí, señor, a través de los canales habituales que ya saben, todo el mundo se lo sabe de memoria, pueden participar en Twitter, @rmarcasevilla, y hoy pueden mandar notas de audio también, como siempre, al 660 50 5709, que hoy va a dar tiempo de emitirlas absolutamente todas en esta semana con menos partidos, con menos fútbol, con menos actualidad, con el Sevilla trabajando, el Betis descansando, así que les invitamos a todos a participar hasta las 3 de la tarde. Bueno, titulares que vienen, como siempre, acompañados de los amigos de Alqui Relax, empresa 100% sevillana especializada en la gestión integral del alquiler, que además garantiza tu renta. Para que tu alquiler sea rentable y seguro, están los amigos de Alqui Relax. Venga, vamos a empezar en tan solo unos minutos. Radio Marca. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirelax te paga la renta. Alquirelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alquirelax, el alquiler con relax. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Dale a tu cuerpo energía en la carrera con Total Energies y vente a correr en el Zurich Maratón Sevilla. Pásate a vernos por la Expo Maratón el 21 y 22 de febrero en Fibes. Total Energies, Gold Sponsor del Zurich Maratón Sevilla. Desde BMW y Mini tenemos que anunciarte algo. El departamento de ventas de San Pablo Motor se traslada a nuevas instalaciones en la calle Tipografía número 2, acceso por la salida 1 de la A92. ¿A qué esperas para venir a conocerlas? Ya estamos en nuestra nueva casa para atenderte como te mereces. San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW y agente Mini en la provincia de Sevilla. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... Te lo gastas con tu compadre. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca pulveriza sus récords digitales. 7 millones de páginas vistas, 2,4 millones de usuarios, más de 1 millón de descargas en podcast y 8 millones de visualizaciones en redes. Gracias por vivir el deporte con nosotros. Radio Marca, la radio del deporte, también en digital. ¡Me gusta el deporte! Me gusta Radio Marca. Pero todo, me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet. Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo. ¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta. Radio Marca, la única radio solo de deporte. Ojo a lo que te vamos a contar. A ver, Radio Marca, sí, ya está disponible en CarPlay y Android Auto. Las aplicaciones que te permiten escuchar Radio Marca de manera conectada desde tu coche, de manera sencilla y sobre todo segura. Descárgate la aplicación de Radio Marca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática. Radio Marca.
Manda tu nota de audio al 660 50 5709. Vamos a arrancar en directo Marca Sevilla con la noticia del día que llega de la mano de nuestros amigos de Insolar Renovables, que son los patrocinadores oficiales del Casco 87 y que te harán ahorrar el 80% de tu factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, 954-529-942 es su teléfono y la página web para la información insolacrenovables.com. Insolac Renovables todo junto, evidentemente. Noticia del día, que es una mala noticia en el Sevilla, es una nueva lesión. Y le damos la importancia que tiene porque es un futbolista que yo creo que, más allá del portero de Odiseas Blasco Dimos, es el futbolista que mentalmente se le ve más liberado y es el que puede intentar más cosas. Y un futbolista que, bueno, cuya irrupción desde luego ha sido una de las pocas noticias agradables, ¿no?, en esta temporada en el Sevilla. Pero Oso Pineda se ha lesionado muscularmente y además es una lesión, vamos a decir que medianamente importante. Sí, bueno, es una lesión importante porque va a estar aproximadamente un mes fuera y además era un futbolista que en los minutos que había tenido desde su irrupción en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, creo que estaba siendo una de las pocas noticias buenas del Sevilla en los últimos partidos. Uno de los pocos jugadores aún que quizás estaba rindiendo al nivel esperado, incluso un poquito por encima. Y bueno, pues después de ese lance en el partido del otro día, pues tiene un golpe en el sóleo y la verdad que la lesión es muy inoportuna, ¿no? Porque incluso le ofrecía a Matías Almeida la posibilidad de jugar con doble lateral, de poner a Suazo por detrás y Oso por delante, que es un futbolista con llegada, que insiste, que tiene golpeo, que tiene centro. Sí. Y bueno, pues la verdad que ha sido una lesión bastante desafortunada. Estaba por aquí buscando... De hecho, el otro día el chico en la segunda parte juega por delante, incluso se atrevió con algún disparo que a punto estuvo de sorprender al meta del Girona, ¿no? Es un chaval que al menos tiene ese descaro que quizás no puedan tener otros porque, vamos a decirlo así, tengan menos personalidad que él. Este chico lo está demostrando y es una baja que no es una baja cualquiera, para esta serie de partidos. No, es una baja importante. Fíjate, te leo el parte médico para que la gente sepa exactamente lo que tiene, aunque es un término muy, muy técnico. Una lesión mioponeurótica, así se llama el término. Es bastante complicado incluso de leer. ¿Qué cosas? Mioponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. Vamos, un porrazo muy fuerte en el gemelo. Efectivamente, el jugador que recibió una entrada en el gemelo izquierdo durante el partido de este domingo ante el Girona queda pendiente de evolución, es lo que decía el parte médico del Sevilla. A partir de aquí, me voy, por ejemplo, a la cuenta del futbolista en Instagram, y ayer pues sube un vídeo donde se ve el lance de esa acción. Sí, y él pone, ¿no? Sí, 4 o 5 semanas y ni amarilla, en fin, y una carita enfadada. Así pone el futbolista, que se ve ahí como recibe ese golpetazo muy cerquita del juez de línea, que levanta la bandera y que señala la falta, pero que evidentemente no vio cartulina amarilla el futbolista. Creo que fue Hugo Rincón, el lateral derecho del Girona, el que le dio ese golpetazo. Bueno, es una acción desafortunada, ¿no? Porque evidentemente el futbolista del Girona tampoco va a hacerle daño, pero son entradas fuertes, se encuentra con la pierna, en este caso con el gemelo del jugador del Sevilla, y el porrazo que al final deriva en una lesión que ayer por la tarde te lo decía, porque además el chico además
después lo ha corroborado, ¿no? Que va a estar en torno al mes de baja. Estamos a 10 de febrero, se va a perder partidos importantes y, por ejemplo, Pineda ya no va a poder llegar al derbi del día 1. Claro, entre otras cosas, ¿no? Son varios partidos los que se va a perder este futbolista. Evidentemente el derbi, que seguro que para él era un partido especial porque es canterano. Es verdad que no es sevillano, pero es canterano. Estaba mirando por aquí el calendario del Sevilla, aprovechando también para repasarlo. Pues se va a perder el partido contra el Deportivo Alavés, sí, el partido también contra el Getafe, que es domingo que viene, a las 2 de la tarde, el partido contra el Real Betis Balompié, también domingo 1 de marzo, a partir de las 6:30. Previsiblemente el del Rayo. Y previsiblemente el del Rayo, que todavía no tiene fecha, pero está fijado para ese fin de semana del 8 de marzo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y luego, el siguiente ya es la visita al Camp Nou del 15 de marzo, donde para ese partido lo normal es que ya esté disponible. Es el calendario del Sevilla, que tiene, insisto, 2 partidos ahora. Bueno, el Sevilla ha desaprovechado, vamos a decirlo así, ha desaprovechado 2 partidos ante rivales directos. El de Mallorca, evidentemente, donde cae goleado estrepitosamente, y el partido en casa frente al Girona, en el que tan solo puede sacar un punto. Y ahora tiene otros 2 partidos ante rivales directísimos para intentar conseguir alguna victoria. Todo lo que no sea como mínimo sumar, Pineda, yo diría que 4 puntos de estos 6 que va a disputar el Sevilla sería ya meterte en una situación catastrófica. Porque sí, alguien me puede decir, oiga, claro que el Sevilla después le puede hacer daño al Betis. En el fútbol no es una ciencia exacta. Hemos visto cosas muy gordas. Después es verdad que tendría el partido ante el Rayo, pero fíjate, y después ya visita Barcelona, tiene de nuevo Valencia y Oviedo. El tramo final es más complicado, pero para, digamos, no meterte en un lío definitivo, estos 2 partidos ante Alavés y Getafe son muy importantes, muy importantes, por lo que viene a hacer el equipo. Porque además, fíjate que el Sevilla está igualado en la tabla con el Deportivo Alavés, que es su rival del próximo partido, ¿no? El de la próxima jornada. Estaba mirando por aquí también esos resultados de la primera vuelta. El partido entre el Deportivo Alavés y el Sevilla, que fue el 20 de septiembre, se saldó con un resultado favorable al Sevilla. El Sevilla ganó ese partido por 1-2. Por tanto, aparte de los puntos, ahí también está en juego el golaveraje general, ¿no? El particular, mejor dicho, entre estos 2 equipos, que es muy importante. En aquel partido marcó Rubén Vargas en la primera parte, que está lesionado, y Alexis Sánchez a pase de Carmona, fíjate, 2 jugadores que andan ahora muy por debajo de su nivel en la segunda mitad. Bueno, pues un partido que tiene también ese condicionante en juego también del golaveraje particular. Y el siguiente ante el Getafe, fijado para la semana que viene. Estaba mirando por aquí, partido de la jornada 2, 25 de agosto, Sevilla 1, Getafe 2. El Getafe ganó aquí con aquellos 2 tantos de Adrián Liso a pase de Luis Milla. Los 2 goles fueron a pase de Luis Milla, así que el Sevilla en ese partido también se va a jugar el golaveraje particular contra un rival directo. Bueno, deberíamos conocer ya, Pineda, el horario del Sevilla-Rayo, ¿verdad? Deberíamos conocerlo. Deberíamos, pero este año la Liga está empeñado en poner los horarios muy, muy cerquita de los partidos, 2 semanas y pico antes, así que de momento no ha salido. De momento no sabemos nada. Bueno, está por ahí nuestro compañero del diario Marca, José Gordillo, al que saludo. José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque ahora hablaremos de Almeida, al que tú sueles tener muy cerca, porque sueles acudir habitualmente a las comparecencias del técnico del Sevilla, que está ahora mismo nuevamente en el ojo del huracán. Ayer hablábamos y debatíamos sobre este asunto, ¿no? Pero antes también comentar que Agumé, Carmona, Suazo, Azpilicueta y Nianzú están apercibidos. Estos futbolistas van a tener ahora el Sevilla, ya saben, los partidos ante Deportivo Alavés y Getafe. Si alguno de estos futbolistas ve la cartulina amarilla ante el Alavés, no estarían en Getafe y podrían estar en el derbi. Pero decía antes Pineda, creo que con razón, yo no sé si tú lo ves de la misma manera, José, que ahora mismo no está el Sevilla para elegir en qué partido y en qué no partido pueden estar los futbolistas, ¿eh? No, de hecho, seguramente, en mi opinión al menos, la dificultad de los partidos seguramente radique de menos a más, ¿no? Primero Alavés, después Getafe, después el derbi. Yo creo que ahora mismo, por el nivel de cada equipo, se debe centrar en el siguiente, no solamente por la urgencia clasificatoria, sino porque aparentemente el Alavés también llega mal y debe ser el rival más directo en estos momentos para el Sevilla, ¿no? Entonces, bueno,
tiene que darlo todo en cada partido y no pensar en el siguiente porque tampoco está para eso la situación. Bueno, hay detalles que nos ha dejado esta jornada que yo creo que hablan bien a las claras del nerviosismo que se está instalando en el Sevilla después de los últimos resultados, ¿no? Y de este puntaje, como diría aquel, tan bajo que está haciendo el equipo en las últimas jornadas. Primero, el aviso, yo creo que de Almeida, al que ahora tú me dirás, porque tú lo sueles tener más de cerca, José, al que yo vi un poco más nervioso de lo habitual en el postpartido del otro día, ¿no? Y después hay unas imágenes que no sé si habéis visto de los compañeros del día después de Movistar. Es una conversación entre Quique Salas e Isaac Romero y Jordán. Y están charlando y Jordán le dice a los compañeros: no podemos competir solo con esto, tío. Yo no sé exactamente a lo que se refería el futbolista del Sevilla. Pero más allá de esta frase que pronuncia Jordán a los canteranos, yo quería cuestionarte por el asunto de Almeida, al que no sé si es una sensación mía o yo más nervioso de lo habitual el otro día. Sí, yo es la vez seguramente que lo he visto más nervioso en una comparecencia. Es cierto que él vive mucho los partidos, ¿no? También es un tipo muy, muy caliente con las situaciones y después ya más en frío suele estar algo más abierto a la crítica, ¿no? Pero creo que no es una cuestión solamente de Almeida, creo que bastantes entrenadores suelen ser bastante susceptibles con el tema de las críticas, especialmente al plano táctico y también al rendimiento de ciertos jugadores a los que quieren proteger, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que se llevan repitiendo patrones en este Sevilla desde el principio de temporada que parece que no termina de arreglar. Lo ha hecho en determinados partidos, por ejemplo, recordamos también por las necesidades en Valencia, un planteamiento más conservador, más metido atrás, pero no suele ser la norma general y le viene perjudicando demasiado a Almeida y al conjunto hispalense, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si muestra esa flexibilidad que requiere el equipo ahora mismo, porque lo que todos vimos en el Sánchez-Pizjuán el pasado domingo es que con esta manera, con esta propuesta del equipo tan abierto, lo va a pasar muy mal de aquí a final de temporada. Si ir a por los equipos rivales está muy bien en ciertos momentos, ¿no? Yo creo que al final en la Liga tiene un nivel medio tan bajo, tan mediocre, que al Sevilla, si le da por jugar en casa, apretar y ahora por los rivales, yo creo que hay tramos de partido donde está bien e incluso el público lo agradece. El tema es que hay que ser inteligente y hay que ser práctico y hay que saber jugar con el resultado y con el crono. Si tú te pegas 90 minutos remando contra corriente porque te has puesto muy prontito por encima, por debajo en el marcador, consigues empatar, lo que no tiene sentido es perder la cabeza. Y ojo, aquí hablo tanto de jugadores como de cuerpo técnico, que decía Almeida que eso no había sido orden suyo, que era un tema de los jugadores. Bueno, el entrenador también es responsable de transmitirle a los futbolistas su idea y lo que quieren en el terreno de juego. Si los futbolistas no hacen lo que el entrenador quiere, ahí tiene un problema grave el Sevilla, tiene un problema grave Almeida. Hombre, tienen que obedecerle, ¿no? Claro, lo que no tiene sentido es que en el 92, después de parar un partido y un punto que al Sevilla, por cómo se estaba dando el encuentro, le valía, le servía, lanzarte a por todas y dejar la espalda tan descubierta. Es que si tú te fijas en el gol, en el penalti, de Suazo, Gudel, que es el último futbolista, que es el que se ve superado por esa pelota en largo, está en el centro del campo. Tenía 50, 60 metros por detrás hasta su portería. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Sí, yo se lo achaco, incluso más que Almeida, que tiene su cuota de responsabilidad a todo, se lo achaco precisamente a los jugadores veteranos que había sobre el campo, que son los que en un momento tan caliente a los demás, con tanta juventud que hay en el Sevilla, tienen que darle un poquito de calma y decir, señores, que el punto es bueno. Claro. Que tal como se ha dado esto, el punto es bueno. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo te decía en relación a Almeida que hay patrones de comportamiento que hasta ahora no se habían dado, o al menos que yo recuerde, en el entrenador. Y yo no sé si es que el entrenador ya está viendo una cosa que, no sé si la espada de Damocles, como se suele decir, planeando sobre él mismo, que yo creo que esa sería la peor noticia para el Sevilla, y ahora os preguntaré también por esto, de lo que hablábamos ayer con nuestros contertulios, pero yo, por ejemplo, Almeida, o en otros partidos en los que el Sevilla tampoco ha tenido a lo mejor demasiado fortuna con el tema arbitral. Fortuna, hablo de fortuna bien, porque hay oyentes que desde luego, insisto, si ven aquí una conspiración contra el Sevilla, por ejemplo, el otro día el penalti lo hubiesen repetido si hubiese una conspiración contra el Sevilla. Es decir, es una cuestión de decisiones y de, vamos a decir, de poco peso del club ahora mismo dentro del fútbol español, ¿no? Y cuando tú tienes poco peso, pues también es más fácil
que los árbitros se equivoquen más contigo. Yo creo que esto lo tenemos claro todos, ¿no? Pero yo a Almeida no lo había visto, al menos hasta ahora, quejarse tan abiertamente del asunto arbitral, en otros partidos en los que el Sevilla tampoco había tenido fortuna, y hablar de la realidad que yo creo que perciben perfectamente todos los que habitualmente acuden al Ramón Sánchez Pizjuán. Yo creo que esa realidad de que este Sevilla no es el equipo de las grandes ocasiones, yo creo que lo tienen asumido perfectamente los aficionados sevillistas y los socios, y por eso digo, José, que son cuestiones que denotan que Almeida anda mucho más nervioso de lo normal. Sí, bueno, el tema arbitral es cierto que durante los últimos meses lo ha ido dejando caer de una forma más sutil en las ruedas de prensa. No se había quejado tan abiertamente. Claro, él siempre iba un poco como no voy a entrar, pero dejo caer esta perlita, pero ayer, el otro día, directamente fue frontal, ¿no? Contra las decisiones arbitrales. Hay una cosa interesante. Y tú sabes que esto no suele ser bueno cuando se afronta de esta manera, por parte de un entrenador, ¿eh? Claro, no. Y aparte, lo que también decías del respeto de los árbitros, ¿no? Cuando estás en una dinámica tan negativa, pues cualquier decisión se engrandece y te afecta mucho más, ¿no? Obviamente, hay una cosa interesante también que refería Pineda en cuanto a esos momentos, ¿no? Que debe también elegir el Sevilla para atacar al rival. Lo que no puedes es intentar atacar a los rivales desde el minuto 1, ¿no? Porque, bueno, hoy repasando un poco los datos de los últimos partidos del Sevilla, sí, en los últimos 7 partidos, en 6 han encajado goles en la primera parte. Entonces así es muy complicado poder competir. Exactamente, siempre vas a remolque del equipo rival y eso ya te trastoca directamente el planteamiento inicial, lo que corrobora que no es el mejor posible y se hace muy difícil conseguir buenos resultados, ¿no? Y después está la segunda parte, ¿no? De lo que comentaba, que el otro día se encarga de recordar nuevamente que el hincha tiene que entender que el equipo lucha por la permanencia. Es que yo creo que, sinceramente, el sevillista muchas veces, bueno, pues la gente ya sabemos que muchas veces que equivoca el tiro, que por ejemplo, ¿no? Aquí criticamos cuando se cantó aquello de jugadores mercenarios, que yo no creo que sea el cántico adecuado y la gente al final lo ha entendido el síntoma, ¿no? Ahora mismo principal de lo que ocurre en el Sevilla. Pero sí es verdad que yo creo, no sé si lo veis de la misma manera, que la gente tiene perfectamente asumido la realidad de este Sevilla. Yo no sé por qué el otro día Almeida hace referencia a que la gente no tenga detectado realmente qué es lo que está viendo en el terreno de juego. Yo creo que él lo que ha hecho es expresar mal un mensaje, ¿no? Él lo que pide es apoyo para intentar que los futbolistas jueguen un poquito más cómodos como local. Achacar a eso y decir públicamente que la gente tiene que saber que el Sevilla pelea por la permanencia, creo que no es del todo exacto. No es del todo, no es exacto. Claro, yo creo que la gente lo sabe. La gente sabe perfectamente, los 30 que van habitualmente, porque están yendo ahora mismo 30.000, saben perfectamente a lo que van, a ver al Sevilla sufrir hasta el 25 de mayo y a intentar conseguir cuanto antes 40 puntos. Yo creo que no hay nadie en el Sevilla, en el sevillismo, abonados o no abonados, que piense que el Sevilla está para algo más que no sea salvarse la penúltima jornada, conseguir 40-42 salvarse puntos. Salvarse como sea. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que la gente se gaste su dinero, pierda su tiempo, vaya a ver el fútbol cuando hace frío, cuando llueva, y te plantes en el minuto 45 donde el Girona te ha metido un meneo espectacular y el partido no va a 0-3 porque el portero ha hecho 2 paradas milagrosas. Claro, si tú vas a eso, ve a los futbolistas con una, no sé si actitud con CEO totalmente superados y con las piernas que le pesan y que no están rindiendo a buen nivel, pues evidentemente la gente tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Y a pesar de eso, fíjate que ayer vi un tuit a través de las redes sociales de Viris Norte diciendo que bueno, que hay que apoyar hasta final de temporada porque si no el equipo se va a ir a segunda, y a pesar de la crítica que se va a seguir habiéndola contra el palco, pues que al equipo se le va a apoyar. Bueno, me parece una postura normal, ¿no? Inteligente por parte de la grada, pero creo que tampoco es algo muy alejado de lo que ha venido ocurriendo esta temporada. Además, yo creo, que también hay que matizar partidos y partidos. Cuando se cantó ese cantigono de jugadores mercenarios, si no me equivoco, fue al final del partido de la derrota contra el Levante, ¿no? 0-3, claro, sí, señor.
Exactamente, la jornada siguiente, si no recuerdo mal, con el Celta la actitud fue otra porque vieron que el equipo, bueno, lo intentó y la imagen fue diferente. Yo creo que la afición del Sevilla es consciente de las limitaciones del equipo. Lo que no quiere permitir o debe permitir en su situación es que el conjunto de Almeida ofrezca una imagen tan lamentable como hizo ese día contra el Levante o el pasado domingo, sobre todo la primera parte con el Girona, ¿no? Ya, José, si yo te entiendo y la explicación que tú estás dando, pero es que yo soy de la opinión que el futbolista, que el futbolista no tiene falta de actitud con C, sino que el futbolista hay momentos en los que se bloquea, hay jugadores que no tienen, y lo digo así de claro, a lo mejor la personalidad suficiente para aguantar la presión de una grada como la del Ramón Sánchez Pizjuán, que ha visto tantas cosas, y una grada que entiende cuál es la situación ahora mismo, y yo creo que es simplemente una cuestión de a lo mejor personalidad, de tener los arrestos necesarios para que nos entendamos, y de que hay futbolistas que no pueden ahora mismo con la camiseta del Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ejemplo claro el otro día de Carmona, que tuvo que ser sustituido. Creo, sí, claramente. Sí, un poco ahí también está en el debe de Almeida, ¿no? De medir el estado psicológico, el estado mental en el que se encuentra cada futbolista para poner al que aguante más esa presión en determinados momentos, que hemos visto que a Carmona en otras situaciones sí lo ha aguantado mejor y ha habido otros compañeros que no, pero si en este caso es el que no puede con la situación y necesita un reseteo mental, pues la obligación del entrenador es sustituirlo y decirle, mira, no estás bien, deja paso a un compañero, en este caso Juanlu, que está bastante mejor que él, que lo que importa aquí es el equipo, ¿no? Una cosa es, evidentemente, el estado emocional de los futbolistas y otro el tema del entrenador, porque hay ya gente, que, con razón, insisto, porque aquí hay la corresponsabilidad o la responsabilidad, mejor dicho, es de todo el mundo, y hay que apuntar lógicamente a las decisiones también que toma Almeida, pero aquí la gente, yo entiendo que debe tener claro una cosa: Almeida ahora mismo es a una de las pocas cosas que se puede agarrar el sevillista, porque detrás no hay nada, detrás no hay absolutamente nada. El club descabezado, con el presidente con la carita de asustado allí sentado todos los días en el partido aguantando carros y carretas. El vicepresidente por otro lado. El director deportivo apelando a la felicidad y a lo bonito que lo que se está construyendo es muy bonito. Aquí, como Almeida se caiga definitivamente y se tenga que tomar esa determinación, yo creo que esto va a ser ya, bueno, que estén las alarmas encendidas, no, que te esté llegando el agua al cuello, prácticamente a la boca. Por eso digo que es verdad que con todas las limitaciones y equivocaciones del entrenador, yo no sé si lo veis de la misma manera, ahora mismo es lo único que se puede medio agarrar ahora mismo la gente. Yo te puedo dar mi opinión sobre lo que creo que se debe hacer y luego lo que creo que va a pasar. Creo que Almeida, con todos sus errores, que los ha cometido y quizás en las últimas jornadas alguno más de la cuenta, no es ni mucho menos el máximo responsable del Sevilla. Por tanto, si tú no eres el máximo responsable y más o menos estás teniendo al equipo, más o menos no, al equipo lo tienes fuera del descenso durante toda la temporada, que es el único objetivo que se puede plantear el Sevilla con la plantilla que tiene y la situación económica. Por tanto, hablar de destitución ahora mismo no me parece que sea, me parecería precipitado. Y creo que no va a pasar a corto plazo, salvo que el equipo se meta de verdad en el lío. Y es decir, meterse en el lío es perder, por ejemplo, el día del Alavés en casa, perder contra el Getafe y, bueno, meterte, sí, de verdad, en puestos de descenso. Y creo además que si no va a ocurrir... Si no gana ninguno de los dos partidos ahora, ¿tú ves peligrar a Almeida? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y luego la imagen también importa mucho, ¿eh? No es lo mismo perder, como ha dicho José, como el día del Celta, por la mínima, que perder por una goleada ante un colista como el Levante, que llegó aquí colista y le metió 3 al Sevilla. Sí, Son las formas importan. Si hay algo todavía, Pineda, perdona, que podemos decir, y esto es muy importante en la situación en la que está el Sevilla, es que el equipo no está caído, es decir, en el sentido de que los futbolistas siguen estando con el entrenador. Sí, yo creo que hay varios motivos para pensar que lo de Almeida no se va a precipitar. El primero
y para mí el más importante es que el marrón del Sevilla ahora mismo no se lo quiere comer nadie. No sabe lo que hacer. Esto es una situación muy delicada. Aquí el que venga sabe que tiene muchas cosas que perder y muy poquitas que ganar, y además en el ambiente de fútbol esto se habla, ¿no? En los corrillos, entre representantes, entre agentes, esto se habla, ¿no? ¿Cómo te vas a meter en el Sevilla? Todo el mundo lo sabe, ¿no? El entrenador que se quiera meter aquí tiene que ser porque ande muy desesperado, fuera de la rueda y quiera volver a trabajar. Eso es lo primero. Segundo, aquí hay un director deportivo que tiene peso, ¿no? Ahora tiene una figura como Antonio Cordón que tiene mucha experiencia y que él no es tonto, ¿eh? Por mucho que esté haciéndolo mal, él no es tonto y sabe perfectamente que Almeida no es el máximo responsable. Y luego tercero, Almeida todavía sigue sirviendo de paraguas entre la afición y el palco. Es decir, si el estadio Ramón Sánchez Pizjuán no se incendia todos los fines de semana, entre otras cosas porque la gente apoya a los jugadores y Almeida. Lo del sábado, por ejemplo, que han publicado los Viris, apoyo a los jugadores, apoyo al equipo. Esto, si no estuviera Almeida, no ocurriría. Por tanto, creo que son 3 motivos de peso para pensar que la situación del entrenador no se va a precipitar. Ahora bien, si el Sevilla pierde los 2 próximos partidos, da mala imagen. No estoy diciendo que no los pierda, que no gana ninguno de los 2 partidos. No, si no los gana y empata los 2 y da buena imagen, no se va a precipitar. Por tanto, yo creo que hay motivos de peso para pensar que en este caso, en esta temporada, sí se va a tener bastante más paciencia con el entrenador. ¿Cómo ves tú esto, José? Si el Sevilla no gana ninguno de los 2 próximos partidos, el siguiente es el derbi, ¿no? Que vamos a ver qué pasaría. Pero ahora mismo lo que sí podemos decir, al menos, es que los futbolistas están con el entrenador, y después hay otra cuestión, que si tú echas al entrenador, a ver qué entrenador va a venir aquí, sabiendo que pueda ser el entrenador que manda al Sevilla a segunda división, porque si echas a Almeida, yo creo que la situación va a ser ya límite, no, lo siguiente, José. Claro, y Almeida, bueno, primero que ha conectado con una buena parte del sevillismo, ¿no? Sobre todo por la manera que tiene de sentir el fútbol, más allá de sus decisiones desde el banquillo. Pero después yo creo que es que el Sevilla está en una situación clasificatoria que era más o menos la que se podía esperar a principio de temporada. Está ahora mismo el 13º y tiene por debajo a equipos que, en mi opinión al menos, como por ejemplo el Mallorca, incluso el Rayo, tienen equipos que tienen mejor plantilla. Entonces, bueno, sí que es cierto que si pierde estos 2 partidos, un derbi siempre es una buena oportunidad para dar para revertir una situación, ¿no? Mediante pero no te estoy hablando, entrenador. José, de perder, te estoy hablando de que se puede dar el caso, porque fíjate, por ejemplo, el resultado del otro día, de no ganar ninguno de estos 2 partidos. Sí, es que si no ganas, bueno, directamente si pierdes uno, corres el riesgo de meterte en descenso. Si no ganas los 2, te metes de lleno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que van a tener bastante paciencia también por lo que decía Pineda, es que ¿quién quiere venir al Sevilla en esta situación? Los jugadores están con Almeida porque seguramente muchos de ellos son conscientes de que es el único entrenador que es capaz de seguir creyendo en ellos. Entonces, eso es muy difícil encontrarlo ahora mismo, y por no hablar de la parte económica, ¿no? De si se puede permitir el Sevilla esa es otra cosa. Fulminar otro entrenador y traer otro, bajo qué condiciones vendría, etcétera, ¿no? Bueno, pero tú sabes que eso, cuando tú estás en una situación límite, lo primero que se piensa en el club es que irte a segundo vale más dinero. Claro, por eso, pero me refiero lo que decía al principio, ¿no? La situación clasificatoria ahora mismo es la que esperaba. Si pierdes los 2 partidos, yo creo que solamente por la presión que va a ejercer la gente no les quedará otro remedio que tener que echarlo, ¿no? Hombre, van a intentar apurar al máximo, pero... Una cosa es que pierdas, como tú dices, los 2 partidos. Yo me refiero, por ejemplo, el otro día, siendo inferior al Girona, acaba empatando el partido. Imaginemos que se dé una situación similar en los 2 próximos partidos y el Sevilla pues acaba empatándolos, ¿no? No siendo tampoco muy inferior. Claro, los futbolistas, insisto, están con el entrenador, todavía creen en el mensaje que se le lanza desde el banquillo. ¿Qué te vas a arriesgar? ¿A traer a un entrenador aquí que no sabes bien por dónde te va a salir o a qué va a venir para que se despeñe definitivamente el equipo y se vaya todo al garete? Sí, que si el nuevo entrenador viene y no consigue resultados en los 2 o 3 primeros partidos, ahí sí corren el riesgo de que el equipo se caiga directamente y ya sea un no retorno hacia segunda. Hombre, con lo que quiero decir con todo esto, que yo no sé si pensáis lo mismo, es que muy mal lo tiene que hacer Almeida para que sea destituido. Y fíjense que los números que tiene Almeida no se sostienen en ningún equipo, ¿eh? Los números que está acumulando el Sevilla ahora mismo, Pineda, eso no lo sostiene ningún entrenador, y menos en el Sevilla. Sí, bueno, 12 puntos de los últimos 15 partidos, 12 de 45. Eso es insostenible. Es verdad pero ¿por qué lo sostienen?
porque primero no se atreven a hacer nada, porque están viendo que cada movimiento que hacen empeora a lo anterior, y segundo, porque ahora mismo, como tú bien decías, todavía el entrenador sigue teniendo nadie de la grada, y eso vosotros que habitualmente vais al Ramón Sánchez Pizjuán lo estáis viendo, la grada no ha bajado el dedo con Almeida. Y luego es importante también que está manteniendo al Sevilla en el objetivo, que no olvidemos que a pesar de todo lo mal que se hacen las cosas en el Sevilla, este entrenador tiene mucho mérito el poder tener al Sevilla fuera del descenso, con la plantilla que tiene, con el pobre mercado de invierno que se le ha planteado, tiene todavía ese margen, ¿no? Y luego es verdad que analizando un poco englobar la situación de la Liga Española, como la Liga está tan mediocre y en apenas 2-3 puntos hay tantos equipos, podemos decir que este año hay muy pocos equipos descolgados, ¿no? Porque incluso, fíjate, que el Levante y el Oviedo lo están haciendo tan mal, pues el Levante al final, con el cambio de entrenador, da otra imagen. El Oviedo, imagínate que le dieran por ganado el partido contra Vallecas. El Levante también tiene el partido contra muy difícil. Sí, pero me refiero que están cayendo muy pocos entrenadores este año en primera, porque la cosa está como está económicamente y porque luego, como no están descolgados, pues nadie se atreve a cortarle el cuello a entrenadores en ningún equipo, ¿no? Porque fíjate el margen que se está teniendo en Vallecas, ahora a Eder Sarabia, que es verdad que empezó muy bien, otra vez lleva mucho tiempo sin ganar y sigue ahí, en Mallorca, el proyecto también, del Deportivo Alavés que tiene altibajos y lo que me quiero referir que este año la tónica general en la Liga es ser prudentes, tener paciencia con los entrenadores y eso también está ocurriendo en el Sevilla. Que cada vez hay menos dinero también en el fútbol, ¿eh? Sí, de hecho, entrenadores han destituido a los de los dos últimos equipos y creo que solamente el de la Real Sociedad, ¿no? Y el de la Real Sociedad. Sí. Porque es verdad que estaba rindiendo muy por debajo de la plantilla que tiene. Fijaos cómo en la situación, que aquí cabe hacer la siguiente reflexión. Incluso haciendo lo que ha hecho Almeida, que has dicho 12 de 45, ¿no, Pineda? De los últimos 45, ¿no? Sí, 12 de 45. Con 12 de 45, José, es impensable que la grada del Ramón Sánchez Pizjuán con cualquier otro entrenador no hubiese bajado el dedo. Claro, sí, vamos, de hecho no hay que irse más lejos. El año pasado García Pimienta tenía mejores números que Almeida, ¿no? Y por una racha de derrotas seguidas, pues se fue destituido, ¿no? No, aquí no se le perdonaría a ningún entrenador, pero como decimos, ¿no? Con esto te quiero decir que la gente es muy consciente de lo que tiene el Sevilla. Exacto, eso es lo que decíamos, ¿no? Que por situación clasificatoria al final está fuera del descenso. Mientras esté fuera del descenso está en el objetivo. Entonces yo me imagino que puntuación o clasificación aparte verán un poco la unión del vestuario, tendrán que valorar otro tipo de cosas que le den esperanza para pensar, mira, si llegamos así más o menos al final de la temporada, aunque sea rozando el peligro, tenemos opciones de salvarnos. Es más, yo agarrando a eso. Yo creo, no sé, habría que repasarlo, ¿no? Tú tienes más memoria para esto que yo, Pineda. Yo no sé si en la historia del Sevilla se ha sostenido un entrenador que haya hecho 12 de 45 puntos. Yo creo que no. Es que claro, yo antes del año 2000 no me acuerdo. Digo la historia reciente, ¿no? Claro, pero en la historia reciente también el Sevilla desde 2023 para acá ha destituido a muchísimos entrenadores, ¿no? Aquí se han destituido a entrenadores. Pero no con 12 de... O sea, 12 de 45... Pero por eso digo que cuando se está... cuando la grada todavía, tras un 12 de 45, no señala en ningún caso al entrenador... Yo creo que esto es un síntoma claro de que la gente tiene perfectamente asumido lo que es el Sevilla a nivel deportivo y a nivel institucional sobre todo, pero sobre todo a nivel deportivo. Por eso digo que ese mensaje de Almeida del otro día de que la gente tiene que ser consciente de lo que es el Sevilla hoy en día, yo creo que la gente es más consciente que nunca. Porque si no, él no estaría al frente del banquillo del Sevilla. Seguro. Vamos, es la reflexión que yo hago. 12 de 45 puntos. Pues nada, a ver en qué queda todo esto. Y a ver qué ambiente, José, nos encontramos el sábado, ¿eh? Bueno, lo positivo en este caso, lo que mencionabais de los Viris, ¿no? Que al menos la afición esté desde el inicio con el equipo. Ahí, a partir de ahí, dependerá de la imagen que ofrezca. Obviamente, si vuelve a repetir la imagen que mostró en la primera parte con el Girona, esto no se sostiene y la pitada se antoja monumental. No creo que contra el Alavés, que no es un equipo
nada parecido al Girona suceda esto, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que tiene mucho que corregir Almeida, tiene mucho que corregir sus jugadores y no debe esconder el punto la calamidad de partido que se planteó, ¿no? Pero que deben cambiar muchas cosas, desde el sistema a ciertos jugadores que juegan desde el inicio. Entonces veremos a ver cuántos cambios aplica para poder conseguir al menos sumar un punto. Entre otras cosas porque la gente que va al Ramón Sánchez Pizjuán y que sabe de fútbol también entiende que dentro de la situación en la que están los equipos, no sé si me voy a explicar, el Alavés no es tan dominante en fútbol como lo puede hacer el Girona. Que la gente te pueda, digamos, aguantar porque sabe que el Girona tiene mejores futbolistas que tú y va a tener la pelota y tiene en la mente una idea de partido que efectivamente se dio así, sobre todo en la primera parte. Esto si te lo hace el Alavés, Pineda, no te lo va a aguantar la gente. Con todos los respetos al Alavés, ¿eh? Porque el Alavés es un equipo radicalmente distinto al Barça. Así que va a tener mucho que ver lo que dice José, la puesta en escena y cómo vaya el equipo, ¿eh? Es muy importante la imagen del equipo en los 10-15 primeros minutos, pero es verdad que al menos la primera piedra parece que la afición sí que la va a poner creando buen ambiente para el partido del sábado. Es buena hora, parece incluso que el fin de semana ya se va a ir la lluvia, va a hacer buen tiempo y creo que al menos es una buena forma, un buen punto de partida. Bueno, leo en marca.com, José, has publicado que, lo hemos dicho en titulares, ha vuelto Januzaj. Sí, una opción más, ¿no? Una opción más, sobre todo para esa falta de creatividad que está teniendo el equipo en esa segunda línea de ataque, ¿no? En la cual, bueno, prácticamente parece que solo está Peque y algún retazo que queda de Alexis, si es que queda algo, para dar ese último pase que tanta falta le hace, ¿no? Sobre todo contra equipos que se le encierran atrás, como hizo el Girona en la segunda parte. Los demás que han faltado, estos no van a estar ninguno. Marcao, Castrín, Oso y Vargas, ninguno. No, aparte Castrín, si no me equivoco, el otro día lo confirmaba Almeida, ¿no? Que iba a estar afectado 1 o 2 semanas por el golpe, por la contusión, y yo solo lo decía ayer en sus redes sociales, que prácticamente va a estar un mes fuera. Y a una muy mala noticia. ¿Y a Vargas le queda todavía? Sí, a Vargas al menos 3 semanas, 3 semanas, un mes le puede quedar para reaparecer. Yo creo que sería la mejor noticia posible para el Sevilla porque hoy día es el único futbolista que puede marcar la diferencia en un partido. O sea, que estaría justito para el derbi de Vargas, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí, que van a intentar que llegue, Ahora, con los precedentes que tenemos de Vargas, de las veces que lo han forzado, también tienen que medir eso al milímetro, porque a lo mejor al derbi llega, el Betis es un equipo que ahora mismo, por más que sea un derbi, está a otro nivel respecto al Sevilla, e igual lo pierdes para partidos más importantes en cuanto a la clasificación. Entonces, bueno. Hay que tener cuidado. Bueno, pues nada, José, te damos las gracias por estar este rato con nosotros y te iremos leyendo a ver qué ocurre. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Pues lo dicho, así están las cosas en el Sevilla con Agumé, Carmona, Suazo, Nianzú y Azpilicueta apercibidos. Pendientes de si ven una cartulina y se pierden el partido ante el Getafe o de si siguen con esas cartulinas y si la vieran ante el Getafe pues se perderían el derbi. A esta hora le vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros como hacemos habitualmente el repaso a prensa. Bueno, vamos a comenzar con el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla. Publica José Gordillo que el Sevilla recupera a Adnan Januzaj y también esas imágenes del día después entre Jordán con Isaac y con Quique, diciendo no podemos competir solo con esto. En marca.com, en este caso sobre el Real Betis Balompié, nos cuenta Miguel Ángel Morán, Pellegrini, una victoria con lustre para saltar el top 5 histórico de la Liga. En Mucho Deporte, Januzaj, principal novedad de la vuelta al trabajo del Sevilla. Sobre el Real Betis Balompié podemos leer el Betis y una semana clave para recuperar efectivos. Avanzamos en el repaso a prensa con el diario de Sevilla. El Sevilla regresa a los entrenamientos con la vuelta de Januzaj. Sobre el conjunto verde y blanco, ¿qué ocurre con el Cucho?
Turno ahora para el desmarque. Sobre el Betis podemos leer en la página web lo siguiente sobre el conjunto verde y blanco. Anthony y su pubalgia, compromiso, determinación y números que valen muchos millones. En el desmarque también, pero en este caso sobre el Sevilla Fútbol Club, Viring Norte responde a lo de Matías Almeida. Lo gritamos en 2008. Terminamos el repaso a prensa con al final de la Palmera. Valentín Gómez y Chimi Ávila son los jugadores apercibidos del Betis mirando al derbi. Sobre el Sevilla, 5 apercibidos en el Sevilla de cara también al derbi sevillano. Radio Marca. Dale a tu cuerpo energía en la carrera con Total Energies y vente a correr en el Zurich Maratón Sevilla. Pásate a vernos por la Expo Maratón el 21 y 22 de febrero en Fibes. Total Energies, Gold Sponsor del Zurich Maratón Sevilla. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, sale a ganar. 25 años. Radio Marca. Justo en el año 2001, cuando nacía Radio Marca, Fernando Alonso daba sus primeros giros en la Fórmula 1 con la escudería Minardi, mostrando un gran talento pese a su humilde equipo. Fue el inicio de una carrera legendaria que más tarde lo llevaría a ser bicampeón del mundo. Un mito viviente, siendo el piloto con más grandes premios, más de 400 en la historia de la Fórmula 1. Que no nos despierte nadie. Gracias por la Fórmula 1, gracias Fernando Alonso. Aquí te lo seguimos contando después de 25 años. Radio Marca, la radio del siglo de oro del deporte español. El futbolín mezcla el fútbol, el humor y las conversaciones más espontáneas salidas de la dirección de Adrián Benedicto y Marcos Bernal. The Premier League. Dice que Pablo Espinosa no sabe nada de Premier en realidad. Marcos Bernal. Yeah. Adrián Benedicto. No. La medianoche se convierte en un espacio acogedor donde poder charlar frescamente de cualquier tema y sin corsés. Mucha gente se piensa que es una marca alemana que significa algo Schweppes. Es simplemente porque cuando se abre suena Schweppes. Cada noche, a las 11:30 en Radio Marca, la actualidad deportiva como nunca la habías oído. Hizo la de me retiro y cojo el banquillo del Chiang Mai United. Muy bien. Aplausos. Así, en un mes. Y a altas horas, no te pierdas la zona Docs. Decirle a Kerman que la inventó un suizo llamado Jacob Schweppes. Mentira. Maulada de época. Comprueba tú mismo de qué se trata y no te dejará indiferente. Bueno. Radio Marca. Directo Marca Sevilla. A punto de llegar a las 12 de la tarde, vamos a ir antes de hablar de la actualidad del Betis y de repasar cómo está el estado de los futbolistas lesionados, que les vamos a contar ahora. Vamos a ir con notas de voz, notas de audio que nos han ido llegando
al 660 50 57 09. De la mano de los amigos de Confisur. Si quieres comprar y ahorrar, no lo dudes más, Confisur es tu lugar en el polígono Carretera Amarilla. Variedad de productos grandísima en alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería a unos precios más que competitivos. Bueno, Radio Marca, nada, voy a ser crítico con el Betis pese a la victoria, porque ayer una cosa me quedó clara y es que este entrenador no es de observar cómo juegan los equipos rivales. Jugamos diferente ayer al Atlético de Madrid porque hace 3 días jugamos contra ellos y ya se dio cuenta de cómo no deberíamos de jugarle. Presión a campo abierto, sino recogiditos atrás, con línea de 5 en el medio de campo y salida a la contra. Si no hubiésemos jugado hace 3 días y nos hubieran dado el baño que nos dieron, digo yo que hubiéramos jugado de la misma manera. Siempre es un hombre con el discurso de que siempre nosotros sabemos a lo que jugamos y jugamos de la misma manera y no me fijo en el rival. Sí, en el fútbol de hoy hay que fijarse en el rival. Partido soberbio de los dos centrales. Por cierto, otra cosa que voy a criticar, se ve que las jugadas a balón parado defensivamente no se trabajan. Ayer hubo un momento en el que veo que en un córner a solo lo está marcando Ricardo Rodríguez. Después mira, por favor, tenemos 2 centrales que son poderosos por arriba. Al jugador más peligroso de ellos hay que marcarlo parejo con uno de los que mejor vaya de nosotros. En fin, victoria y nada, 3 puntitos, pero crítico, hay que ser crítico y exigente con este hombre. Buenas, señores. Pues podemos hablar muchas cosas del partido de ayer en el Sánchez-Pizjuán. Muchas cosas de Carmona. Bajo mi punto de vista, ya no debía ponerse más la camiseta del Sevilla. Sin comentarios sobre el portero, porque sin el portero nos llevamos 5. Pero para resumir la debacle por partido. O sea, es que el Sevilla va bajando el nivel por partido. Pero para resumirlo, el penalti de última hora. Señores, ahí tenemos el resumen del Sevilla Fútbol Club de hoy día. Venga. Hola, Varela, buenos días. Bueno, 2 cositas. Esto es el Betis y en respecto a lo que son lo que es el fútbol de ahora, la mano en el Pizjuán era mano, por lo que se está viendo ahora mismo en el fútbol. Se puede pitar, igual que el fuera de juego a Griezmann en el fútbol de hoy es fuera de juego, porque te sacan la puntita de la bota, como le hicieron a Ruibal, o no recuerdo quién fue, que le pusieron un 53 de pie en el campo del Villarreal. Y con respecto a lo que estabas comentando de que se sabe o no se sabe guardar la ropa o aguantar un empate, porque yo vi el partido y es verdad, nada más que hay que ver cómo el Betis, con los jugadores que tenía en el campo, salvando las distancias, pero teníamos a Bacambú, teníamos a Ricardo Rodríguez, teníamos a varios futbolistas que, como has dicho, no tienen nivel, pues se supo resguardar, se supo aprovechar el gol y aguantar 90 minutos donde no pasó absolutamente nada, pero bien abrigadito. Ya está. Muy buena, vamos a ver. Yo el tema de que el Villarreal se vaya, yo es que no quiero Champions, sinceramente. El Betis no va a tener 22 futbolistas buenísimos. Eso es entretenerse, un desgaste absoluto. Pierdes puntos en Liga porque es muy goloso y a Muni y a jugar con el City, a jugar, en fin, con el Arsenal, pero el Betis no va a ser una inversión, que después ya nos conocemos, que si el límite salarial, que si no hay posibilidades, de que si esto por aquí, que ya nos conocemos. El Betis está muy bien en su Europa League, está muy bien. Y otra cosa, que también se vaya al Villarreal para que cuando llegue marzo esté el entrenador central lo que tiene que estar, en los jueves. En los jueves, que es lo importante, porque como se ponga el Villarreal cerca del Betis, va a descuidar lo de los jueves, va a querer abarcar una cosa donde no va a llegar y encima vamos a perder la única opción de hacer algo gordo la temporada. Buenos días. Buenas tardes, Radio Marca. Para todos estos aficionados que ahora están, ¡ay, los detractores! ¡Ay, los que critican, los accidentes! Pero es que no os dais cuenta de las cosas, compadre, no os dais cuenta de las cosas. Vamos a ver, ¿por qué C. ¿Por qué ese punto no hace eso siempre? ¿O no estáis dando cuenta de que no? ¿Por qué no lo hizo con el Atlético de Madrid en la Copa?
¿Por qué no hace lo mismo con el Madrid cuando nos mete 5? ¿Por qué no lo hace con el Barcelona? Y sale igual a jugarle de tú a tú. Que no me digáis pamplina, ni me digáis parpucheces, ni digáis tonterías. Que el señor Pellegrini está ya para lo que está. Para lo que está. Y el planteamiento que sacó ayer, que es el que tenía que haber sacado el jueves, lo saco yo. Lo saco yo. De hecho, en el minuto 5 en el primer tiempo en la Copa ya estábamos diciendo todos que planteamiento fatal y que nos iban a meter 4. Al final fue uno más. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí es Jesús de la Luz. Respecto al Sevilla, tuvo suerte y el penalti no pitado, pero bueno, ha salido con un empate y bueno, más o menos va bien. Por lo menos no es una pérdida que hubiera sido desastrosa. Y respecto al Real Betis Balompié, hombre, me parece una falta de respeto de hablar más de Pellegrini cuando es un pedazo de entrenador, no ahora, sino cuando también ha perdido contra el Atlético, aquí en casa, y que nos dure mucho porque entrenadores como este vamos a tener muy poco. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tanto ayer como hoy, yo no voy a esconder para el tema este de la facturita, que como no, es un momento de gloria. Y ya ellos diciendo que no nos alegramos de la victoria. No voy a alegrar yo de la victoria del Betis, de verdad. Pero tiene que haber gente que pone aquí el carnet de béticos, quiénes son béticos, y sigo pensando lo mismo, que Pellegrini el jueves hizo es ridículo. No sé cómo puede cambiar un equipo tanto en 3 días. Y fíjate por dónde, como algunos béticos decimos, que puede cambiar sistema, lo hace y ganamos al Atlético de Madrid, y siendo superior a ellos, en su casa, por cierto. Y por cierto, para ser gracioso en esta vida, para ser gracioso, primero hay que tener gracia. Venga, mucho Betis. Buenos días, Radio Marca. Bueno, pues después de reflexionar sobre la victoria del pasado domingo, aún tengo más claro que el principal culpable del bochorno del pasado jueves en Copa, en el que perdimos la oportunidad de luchar por un título, sí, señores, por un título, no fue otro que el entrenador. Habrá muchos a los que les valga lo del domingo como disculpa, pero a mí, que me duele en el alma ver cómo nos humillan, va a tardar mucho tiempo en que se me olvide lo que pudo ser y no fue gracias al que manda, que ha tardado 20 partidos en enterarse que esto solo va de ganar como sea. Venga ustedes. Hola amigos de Radio Marca Sevilla. Hace unos meses recuerdo que alguno de los contertulios de la futbolería hablaba y decía que los canteranos del Sevilla que estaban en el primer equipo jugaban o tenían el nivel de primera ref. Bueno, quería volver a preguntarle qué les parece ahora Quique Salas, ¿verdad? Es de lo mejor que tiene ahora mismo el Sevilla atrás en defensa. Y una cosa más, por favor, darle ya la carta a Gudel y fichar ya definitivamente a Vlachodimos. Gracias, buen día. Muy buenas tardes. Pues yo creo que el señor Almeida, mientras antes salga, mejor. Está haciendo la temporada que en los últimos 5 temporadas me recuerdan a Cádiz, Valladolid, Granada, Huesca y Leganés. Estos equipos hicieron muy buena temporada al principio de temporada y fueron bajando y se metieron en el hoyo el último día o el penúltimo día. Dicho esto, dejemos de decir que el Sevilla tiene que jugar una final. Esta temporada el Sevilla no va a jugar finales, jugará partidos importantes, pero no finales. Pues gracias a todos los oyentes, ¿eh? Nos dejan las notas de voz, notas de audio en el 660 50 5709. Opiniones para todos los gustos en torno a la figura de Pellegrini, en cuanto a la figura de Almeida también. Este oyente decía, este último, que ya tenía que haber sido destituido. En fin, yo vuelvo a repetir lo que venía diciendo anteriormente. Si Almeida finalmente tiene que ser destituido, yo creo que va a ser la peor señal, porque entonces es que el Sevilla estará metido de lleno en el lío más gordo que se ha metido en los últimos 20 y tantos años de su existencia. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, no ha entrenado el Betis hoy. Hoy tiene jornada de descanso, Pineda, el conjunto verde y blanco, que mañana va a volver al trabajo. Mañana estamos ahí gestionando a ver si tenemos también mañana protagonista.
Sí, día de descanso, el Betis que habitualmente trabaja así, ¿no? El lunes fue recuperación, hoy día de descanso, mañana vuelta al trabajo, aprovechando también, bueno, pues que el Betis va a tener una semana tranquila, que juega además el domingo última hora, cierra esa jornada dominical en Mallorca a partir de las 9 y bueno, pues el Betis va a volver a jugar sabiendo lo que han hecho sus rivales en esa pelea que tiene por estar en esos puestos, ¿no? Porque estoy viendo por aquí los horarios de este fin de semana, sí. Y el sábado es el día que juegan sobre todo los rivales del Real Betis Balompié. Juega el Español frente al Celta. El Betis directo. Ahí va a tener partido. Digamos que el Betis está tranquilo, tiene 4 puntos de ventaja y además los que vienen por detrás se enfrentan entre ellos. Efectivamente, Español-Celta, el sexto contra el séptimo se enfrentan el sábado a las 12 de la tarde y luego el Getafe recibe al Villarreal el sábado también, en este caso a las 4:15, así que el Betis va a jugar sabiendo lo que han hecho los rivales. Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer el Betis frente al Mallorca. ¿Volverá el Cucho a Mallorca? Sí, el Cucho jugó en el Mallorca, Pineda. Estuvo allí, en el Mallorca, el Cucho. ¿Tú no lo sabías esto? Sí, lo sabía. Vale. Sí. Pues nada, a ver, les podemos contar que mañana el Cucho se va a someter a una prueba para ver cómo está. El futbolista va diciendo que él se encuentra ya bien. El futbolista tiene buenas sensaciones y que por él cree que está bien, pero lo están frenando. ¿Y por qué lo están frenando, Pineda? Porque en el Betis una recaída del Cucho sería mortal de necesidad después claro. de lo que han hecho en el mercado de invierno. Claro. Esto tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Es un problema que en el caso de otras posiciones pues sería menor porque hay alternativas, pero en el caso de el delantero centro ya hemos visto que el Betis está teniendo problemas cuando no está el Cucho, ¿no? Y ha habido varios partidos donde el Betis no el otro día, ¿no? El otro día hubo ocasiones claras que no se culminaron, ¿no? Claro, es que salvo los goles del Chimi, creo que fueron ante el Elche, no en Copa, el rendimiento de los dos delanteros en la ausencia del Cucho ha sido muy pobre, entonces pues en el Betis entienden que es mejor recuperar bien al Cucho que pueda estar el resto de la temporada. Eso es. Dicho de otra manera, si el Cucho fuera centrocampista, Pineda, lo mismo habría jugado ya. Pues sí, ¿vale? Es una posibilidad, claro. Para que nos entendamos. Entonces en el Betis quieren estar 100% seguros los servicios médicos, el cuerpo técnico y tal, que Cucho está ok y no se quiere precipitar el asunto, porque creo que hizo el otro día un mes, ¿no? De cuando se lesionó el Cucho, se habría hablado de un mes o de incluso menos. El futbolista, insisto, anda diciendo que él ya se encuentra bien y mañana va a ser sometido a una prueba para ver si definitivamente llega al choque del domingo ante el Mallorca. Esto en cuanto al Cucho. Amrabat vuelve la próxima semana a Sevilla. Y va a estar una semana más o menos en tierras holandesas en la primera fase de su recuperación. Se ha prolongado un poco más para que la próxima semana esté ya en Sevilla e iniciar la recta final de su recuperación. A Amrabat le quedaría ahora, a partir de la próxima semana, ponerse a buen tono físico. No quieren poner una fecha fija, lo mismo podría estar para el derbi, pero tampoco, Pineda, se va a andar con prisas. Tampoco se va a andar con prisas. Pero lo que pasa es, claro, que en el caso de Amrabat, pues no sé yo hasta qué punto son convenientes o no lo son las prisas. Claro. Es verdad que es una posición que está bien cubierta y los futbolistas del Betis en esa posición están rindiendo. Bueno, también ha venido un futbolista para el centro del campo, pero también es cierto que es un jugador que no es del Betis. Es decir, que cuanto más tarde vuelva Amrabat, al final va a terminar marchándose a Turquía y su paso por el Betis va a ser muy anecdótico, ¿no? Salvo que cambie evidentemente mucho el rendimiento en los 2 últimos meses de competición. Confían en que el futbolista, lógicamente, en los últimos 2 meses esté a pleno rendimiento, ¿no? Y la idea es que pueda en un momento dado llegar para el partido ante el Sevilla, dependiendo, insisto, de cómo vaya acumulando físicamente el trabajo. Pero el jugador va a volver la próxima semana. Isco aún no ha pisado el césped. Sigue yendo a la ciudad deportiva. Esto es muy importante, ¿eh? Sigue trabajando con los fisios y lo que nos dicen es que hasta que el futbolista no pise el césped, nadie se atreve a decir cuándo va a estar Isco disponible. Porque una vez que lo pise, a partir de ahí un mes. Hombre, y un mes
un mes si las sensaciones son las correctas. Hombre, claro, efectivamente, si lo pisa y se siente bien, porque claro, una cosa es pisar el césped, tocar balón, empezar a entrenar de forma individual, luego con el grupo, es que es un tiempo muy importante. Y bueno, estamos hablando de que estamos ya en el Ecuador del mes de febrero, por tanto, como mínimo, para la segunda quincena de marzo, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Efectivamente, no hay una fecha prevista para que Isco empiece a correr. Lo que pasa es que, claro, y alguien dirá ahora mismo, bueno, ¿y entonces por qué se ha dado de baja en la lista europea a Lo Celso y no se ha dado de baja a Isco o a Amrabat? Muy fácil, porque en el Betis entienden que lo de Lo Celso sí tiene un plazo claro estipulado de recuperación y se va más allá de los 2 meses. Lo tienen claro en el Betis, aunque el futbolista dice que bueno, que podría ser, tienen claro en el Betis que se va más allá de los 2 meses, y en el caso de Amrabat y Isco, nadie sabe a ciencia cierta cuándo pueden reaparecer. Lo mismo, Isco tarda más, pero lo mismo tarda menos. En el caso de Amrabat sí tienen claro, Pineda, que va a tardar menos que Lo Celso, obviamente. Sí, porque son lesiones distintas, y en el caso de Lo Celso, como se sabe que es un tema muscular en la zona miotendinosa, pues más o menos por precedentes y demás se sabe cuál es el periodo de la recuperación. Como lo de Isco es una lesión tan extraña. Lo de Isco es que no saben si va a estar dentro de 1 mes y pico o si va a tardar 2 meses y pico. Pero como no lo saben, por eso no le han dado de baja al futbolista, y sí a Lo Celso, con el que tienen claro que se va más allá de los 2 meses. Por eso no ha sido inscrito en la lista europea, o ha sido dado de baja, mejor dicho, el jugador argentino. Y de Isco, insisto, Isco no saben nada a ciencia cierta hasta que empiece a correr y ver qué sensaciones tiene el futbolista. Que, por cierto, ayer celebraba junto a su pareja un nuevo premio, ¿no? Para ese documental que... Sí, en la revista Panenka, ¿no? Los premios Panenka creo que fueron, ¿no? Que Eso es. Le dieron el premio al documental del año a ese documental que dirigió su pareja, que estuvimos nosotros en la presentación, lo ofrecimos aquí en la radio, y bueno, pues un premio también para celebrar este año que está siendo en lo deportivo muy, muy nefasto, ¿no? Para el futbolista malagueño. Y queda Anthony, bueno, pues lo de Anthony es, pues eso, ir viendo semana a semana cómo se va encontrando el futbolista. ¿Cuál es la ventaja ahora? Perdón, que Anthony, por exigencias del guión, estaba prácticamente teniendo que ser utilizado un partido sí y otro también. Ahora esto va a seguir siendo así, pero ahora el futbolista va a jugar, Pineda, durante 1 mes, un partido a la semana. Claro, hay tiempo de sobra, sobre todo, bueno, hemos visto algunos futbolistas veteranos que han tenido problemas de pubis, tanto en el Betis como en el Sevilla, que prácticamente no entrenaban durante la semana y se limitaban a mantener el estado de forma para jugar el fin de semana. Bueno, pues vamos a ver también cómo se hace ahora el tratamiento de Anthony. Estamos viendo también futbolistas con problemas de pubis en la Liga Española, gente muy buena. Lamine Yamal, ¿no? Lamine se ha recuperado completamente. Nico Williams no termina de recuperarse. Escuchaba a los compañeros de Bilbao hablar de un 4º tratamiento ya distinto para ver si se recupera. Pero este no es el caso de Anthony, que está jugando. Sí, no los números están, los números son espectaculares, ¿eh? Es verdad que tiene dolor, que luego recupera y lo pasa mal durante la semana, pero no le está afectando al rendimiento porque ahí está jugando a buen nivel, está metiendo goles, está dando asistencias. Luego es verdad que es un futbolista que él tiene muchas ganas de jugar, entre otras cosas porque está muy comprometido, pero también porque las pocas opciones que creo que tiene de ir al Mundial, porque no está entrando en las convocatorias con Brasil, pasan por tener buen rendimiento. Y claro, si ahora imagínate, para recuperarse al 100%, eso también le puede jugar una mala pasada por el hecho de no estar rindiendo, de estar jugando con su equipo. Así que es una ilusión también que tiene el futbolista, la de poder estar con Brasil en el Mundial, y para eso tiene que seguir haciendo lo que está haciendo esta temporada, que es jugar bien, meter goles y dar asistencia y ser diferencial, porque es un futbolista diferencial en el Betis. Hombre, si Anthony sigue al nivel que está en cuanto a los números, yo evidentemente no descartaría que, a pesar de los futbolistas que tiene, porque es que está siendo más importante en cuanto a números que muchos de los extremos que tiene Brasil. Está por encima de futbolistas de un altísimo nivel y, por ejemplo, en las estadísticas. Fíjate, la última convocatoria, Agus, sí. En los jugadores ofensivos, Richarlison es más punta, junto a Acuña, estaba por ahí Rodrigo, que está mucho peor que él.
Vinicius sí, pero es mucho mejor futbolista que Antony. Es que al final, y la trayectoria que tiene Rodrigo y Vinicius, eso es intocable. Sí, pero que ahora mismo Rodrigo no está jugando. Y si Rodrigo sigue sin jugar, quiero decir que esto puede cambiar. Y si Antony sigue creciendo, pues lo mismo se tiene que tomar otra determinación, ¿no? Yo veo complicado que Antony tenga opciones de quitarle un sitio a Rodrigo en el Mundial. Pero bueno, Rodrigo, Vinicius, Estebao, que es un futbolista espectacular en el Chelsea, Joao Pedro y Luis Pedro Enrique. Más delantero centro. Luis Enrique está a peor nivel y también Martinelli, el del Chelsea, que no está teniendo los números del futbolista del Betis. La estadística de este compañero Opta José, es curioso la estadística, 60% de entre todos los jugadores de las 5 grandes ligas y sumando todas las competiciones esta temporada, Antony, con un 60%, 6 de 10, es el jugador con mayor porcentaje de sus goles desde fuera del área. 10 o más goles marcados. Es decir, Antony ha marcado el 60% de los goles que ha marcado, los ha marcado desde fuera del área. Goleadores desde fuera del área. Mbappé 7, Antony 6, Szoboszlai del Liverpool 6. De las 5 grandes ligas. Y después lo que acumula en asistencias, en pases de gol, ¿no? Y en no solo goles que nos sirvan, sino goles como por ejemplo el del otro día, que sirven para que su equipo sume los 3 puntos ni más ni menos que en el Metropolitano. Antony suma 10 goles y 8 asistencias en 28 partidos oficiales. 10 goles y 8 asistencias. Supera las cifras de la pasada temporada. Pero es curioso que Antony supere las cifras de la pasada temporada y que haya estado incluso desaparecido en más partidos que la pasada temporada, ¿no? Desde su llegada al Betis hace un año ha firmado 19 goles y 13 pases de gol en 54 encuentros, los mejores números de su carrera. En 54 partidos, Pineda, 19 goles y 13 pases de gol. Cuidado con estos números. Sí, los números son espectaculares y es irrebatible, ¿no? Yo creo que eso no admite ningún tipo de duda del rendimiento del futbolista, que además lo único que aquí se le criticaba, o al menos que yo le pedía, es que un jugador desaparecía de los calidad, partidos, sí. Efectivamente, que tenía que tener más incidencia, una incidencia más continua, que no hubiera tantos partidos donde desapareciera, porque es verdad que a este futbolista, por ejemplo, pues se le achaca mucho partidos importantes como la final de la Conference, donde no estuvo bien. Es lo que le hemos dicho aquí, que en muchos partidos no puede hacer Antony lo que hace borrarse del partido. ¿Por qué le decimos esto a Antony? Porque es el futbolista diferencial. Porque es el bueno, claro. Es diferencial el bueno que tiene el Betis, ni más ni menos. Por cierto, Valentín y Chimi son los apercibidos en el Betis. Si ven una cartulina ante el Mallorca, se perderían el choque ante el Rayo, y si no lo ven, pues estarían en capilla para el derbi. Vamos a irnos a publicidad, que tenemos que ir cumpliendo con anunciantes antes de abordar más asuntos. Radio Marca. Dale a tu cuerpo energía en la carrera con Total Energies y vente a correr en el Zurich Maratón Sevilla. Pásate a vernos por la Expo Maratón el 21 y 22 de febrero en Fibes. Total Energies, Gold Sponsor del Zurich Maratón Sevilla. Cash, Ancarri con Fisur. Cash, de confianza en el sur. Cash, los mejores precios de Sevilla. Cash, en Polígono Carretera Amarilla. Cash, productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash, www.confisur.es. Cash. Dale a tu cuerpo energía en la carrera con Total Energies y vente a correr en el Zurich Maratón Sevilla. Pásate a vernos por la Expo Maratón el 21 y 22 de febrero en Fibes. Total Energies, Gold Sponsor del Zurich Maratón Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, para ganar. 25 años. Radio Marca. Asegúrense
olvídese de que están viendo la televisión o escuchando Radio Marca. Ruth Beitia hace historia. Al fin, Ruth, al fin lo has conseguido. 37 años de trabajo. No hay nadie que se lo merezca en el mundo más que tú. Ruth Beitia ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016 en salto de altura, convirtiéndose en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica en esta disciplina. Fruto del trabajo, parándonos a pensar dónde estaba el error y continuando hacia adelante. Nosotros la hemos acompañado y hemos vibrado con cada una de sus participaciones sobre el tartán. Radio Marca, la radio del siglo de oro del deporte español. Hace más de 20 años nosotros ya contábamos el deporte y mirábamos con extrañeza algo que empezaba a asomar la cabeza. El vídeo está en la página YouTube, YOUTUV. Ahora te lo seguimos contando. Pero además nos puedes seguir en directo o en streaming en nuestro canal de YouTube. Cada día sigue a diario La Pizarra de Quintana, Directo Marca, Despierta San Francisco, el programa de Ortega, El Futbolino Marcador, por YouTube. O busca tus programas favoritos que te has perdido. Nos vemos en YouTube. YouTube. Nos puedes seguir en YouTube. Hombre, no. La radio vista a la carta, para ti. Radio Marca, la gran plataforma multimedia. Él es Pablo López. Él es Israel Raiz. Y aquí comienza Marcador. Marcador es el programa multicancha de Radio Marca. Venga, que empieza lo de Kazajistán, Varela. Vive las jornadas de Liga masculina, femenina, el baloncesto, el tenis, el fútbol sala, la Fórmula 1 o el motociclismo con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de Más de 70 personas pasan por nuestra antena para relatar, analizar y comentar todo lo que sucede en el deporte de competición cada fin de semana. Y ahora vive con nosotros también las jornadas de Champions y Europa League. Radio deportiva como nunca. Radio deportiva como siempre. Radio Marca. Radio Marca. Bueno, pues vamos a meternos ya en el capítulo polideportivo, ¿no? Como hacemos habitualmente en Directo Marca Sevilla, algunos días. Y tenemos que hablar de un equipo que es que este equipo no hace más que darnos alegría, Pineda, porque desde que ganó la Copa de la Reina va como un tiro. Tercero ya la clasificación, el Fundación Cajasol Andalucía, el esquimo de Dos Hermanas. Sí, señor. Que viene además de apalizar a domicilio a Aro en la última jornada. Y ha conseguido 2 victorias consecutivas fuera de casa, además por 0-3. Antes del parte de la competición de la Copa de la Reina venía también de ganarle en casa a Menorca por 3-1 y lo cierto es que estas victorias le han dado un salto muy importante en la clasificación. Tercero, es verdad que hay una distancia importante precisamente con Menorca y con Heidelberg, pero evidentemente lo que están consiguiendo y esa regularidad del equipo de Ricardo Torrontera es algo excepcional. Y además hay jornada intersemanal. Mañana partido, 7 de la tarde, frente a Arenal, con la posibilidad de dar otro golpe encima de la mesa. Y el fin de semana no te quiero ni contar. La reedición de la final de la Copa en Tierras Canarias visita al Heidelberg. Muchos frentes abiertos. Ricardo Lobato, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué de cosas. Y que no pare. Sí, la verdad que la temporada está siendo muy intensa y un no parar de miércoles, sábado. Copa de la Reina, otra vez miércoles, pero muy contento, la verdad. Bueno, y porque ya no estáis desgraciadamente en Europa, si no, no te quiero ni contar.
si no hubiera sido una locura. De hecho, si hubiéramos estado en Europa, probablemente esta jornada intersemanal lo hubiéramos tenido que aplazar. Claro. Porque hubiera coincidido con competición europea. Bueno, tú que estás en otros menesteres en el club, en muchos menesteres, ¿no? Que eres un poco el hombre orquesta también. ¿Cómo os ha cambiado la vida el título de Copa? Ya no te digo deportivamente, porque deportivamente ya lo hemos visto. Digo en otros aspectos. Pues mira, como en todo, el club tiene que crecer y va creciendo a base de las distintas experiencias. Competir en Europa te hace crecer en aspectos logísticos, en burocracia, en muchas cositas. Y ahora, pues, haber obtenido este título, pues también nos está enfrentando a afrontar reconocimientos, protocolos y a hacer cosas que no habitualmente hacemos. Pero bueno, estamos súper contentos, la verdad. Ha sido una victoria, una consecución de un título no esperado, aunque perfectamente posible, porque no era una utopía el poder ganar lo que hemos ganado. Pero bueno, que un equipo andaluz, la primera vez que lo consiga sea en la edición 51, pues dice de lo complicado que es hacerlo, ¿no? Claro. Escúchame, y esto a nivel económico, es decir, ahora tenéis el respaldo de la Fundación Cajasol, lógicamente están patrocinadores, otras marcas que tenéis. ¿Esto qué puede suponer? ¿Va a repercutir también el hecho de seguir en Europa, conseguir el título y de estar cada vez más presente, por ejemplo, en los medios de comunicación? Vamos a ver, deportes como el voleibol o el balonmano, deportes que no tenemos un retorno televisivo, unos derechos de televisión, sí. El hecho de pasar de ronda en Europa o el hecho de conseguir un título directamente no tiene ningún tipo de retorno económico o premio. Esto es algo que es importante que todo el mundo conozca porque tenemos un poco la cultura del fútbol de que conforme se van pasando jornadas, como que para el club eso es beneficioso. En un club de voleibol de máximo nivel, da igual que sea de España o que sea italiano, el hecho de ir pasando rondas europeas no es más que una cuestión reputacional y de prestigio, ¿vale? Es verdad que si te metieras en la final, pues tienes un pequeño premio, pero vamos, que no asumen ni un porcentaje de los gastos para llegar a esa final, ¿no? En desplazamiento, etc., etc. Pero sí es cierto que el hecho de conseguir un título o el hecho de tener estos buenos resultados también en Europa te hace presentarte delante de las instituciones, delante de tus patrocinadores, claro, de otra forma, ¿no? Con un aval. De otra forma. Efectivamente. Y por supuesto, si hay un retorno en medios directos que nosotros podemos tasar, que pagamos una empresa para que lo haga, que dice que en solo 4 días de Copa de la Reina, pues la palabra Fundación Cajasol en prensa escrita digital pues ha retornado 686.000 euros. ¿Vale? Entonces, eso sí lo tenemos y tenemos cómo decir, oye, independientemente de la responsabilidad social corporativa, independientemente de que te guste este deporte y quieras ayudarnos, nosotros sí estamos generando una presencia como soporte, digamos, publicitario, ¿no? Ya. Y a nivel de gente que se suma a filas, tú sabes que las cosas se ponen de moda. Vosotros tenéis cantera, tenéis chicas. Esto también repercute, imagino, claro, ven lo que hacen las chicas, ven lo que hacen, y me imagino que esto también lo iréis notando, la fiebre por el deporte del voleibol en Dos Hermanas, ¿no? Efectivamente, es verdad que hemos tenido una presencia bastante importante, tanto en televisión como, bueno, en radio, como en prensa. Esto hace que, digamos, nuestros deportistas se conviertan en cierto modo en referentes, que muchas veces en nuestra modalidad deportiva no existen esos referentes en prensa o no existe esa posibilidad de... Entonces, esto se nota en, por ejemplo, mañana miércoles que jugamos entre semanas, que queremos ofrecer a la localidad el trofeo, que puedan hacerse fotos, tal, pues sí tenemos esa percepción de movimiento, de hormigueo, de gente que nos pregunta cómo podemos ir, dónde comprar las entradas, hay alguna forma de tal, un autobús que viene de un pueblo que quiere venir a visitar a las niñas, que viene mañana de Los Molares, en fin, siempre, ya de por sí, tenemos muy buena aceptación y siempre este tipo de cosas siempre suman. Te hemos preguntado por cómo repercute en cuanto a cantera, en cuanto a patrocinadores en lo deportivo. Este título os permite jugar el año que viene en Europa una competición superior incluso. De cara a la planificación, queda mucho, porque queda todavía, fíjate, ¿no? Las 6 jornadas por delante, el playoff, todo lo que queda por delante en la temporada es muchísimo, pero de cara a la próxima temporada,
No sé si deportivamente también os exige hacer un equipo más competitivo a la hora de renovar o retener a jugadoras, también os da ese puntito. No sé qué puede suponer también este título deportivamente. Mira, por una parte, tener el título y tener competición europea ya nos garantiza cierta estabilidad en determinados patrocinios institucionales, que para nosotros es vital. Es decir, nosotros, el patrocinio que tenemos con la marca de Andalucía, por ejemplo, es diferente si competimos en Europa a si no competimos. Tener que esperar a los playoffs para saber si competimos en Europa o no, pues nos hace retrasar mucho la planificación. Entonces, esto, por una parte, nos va a permitir trabajar con cierta tranquilidad. Anticiparte a otros equipos. Efectivamente. Tiene, por otra parte, un inconveniente, y es que un equipo como el nuestro, cuyo presupuesto sigue siendo humilde pese a competir en Europa, hace que nuestros deportistas se pongan en el mercado. Es decir, al final los equipos más poderosos dicen, bueno, vamos a ver cómo esta gente de Sevilla con menos consiguen esto. Y al final nuestras deportistas, digamos, se han, muchas de ellas, revalorizado. ¿Vale? Entonces también tendremos el hándicap de poder acometer ciertas renovaciones. Claro, porque una chica llegue y diga, oiga, es que aquí me dan esto. Efectivamente. Eso es algo con lo que nos vamos a encontrar sí o sí. Pero nosotros en ese sentido estamos acostumbrados. No nos gusta hacer grandes remodelaciones de plantilla, pero estamos acostumbrados a que determinadas deportistas estén aquí como, entre comillas, de paso, ¿no? Para no solo a mejores equipos o equipos más poderosos de España, no te voy a decir mejores, pero sí más poderosos, o a ligas más potentes que la española. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Vale? Oye, y todo esto que está llegando en un club tan familiar y como habéis trabajado y seguís trabajando vosotros toda la vida, ¿da un poco de vértigo o qué? Bueno, la verdad es que digamos que lo vamos asimilando. Es decir, nosotros hemos ganado la Copa de la Reina y nos hemos ido un poco enterando con el paso de los días, con la visita al alcalde, con la visita a la consejera, y nos vamos dando cuenta de un poco de lo importante de lo que hemos conseguido, sinceramente, ¿no? Entonces nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de proceder, no vamos a cambiar cómo somos, pero sí es cierto que si tienes ese marchamo, ¿no? De llegar a los sitios, de poder decir, oye, mira, que es que de ponerle cara a los proyectos, que no todo quede en un email o en un papel. Al final, cuando nos recibió el presidente de la Fundación Cajasol, estuvimos allí en una recepción espectacular, con un escenario brillante, con un montón de prensa, con un catering después. O sea, nosotros estábamos encantados, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y el poder conversar, el poder explicar, por ejemplo, esto que hemos explicado aquí de, mire usted, presidente, que nosotros por pasar rondas en Europa no ganamos dinero. No, claro, no es como el fútbol. Y que te digan, pero ¿esto cómo va a ser? Entonces, poder exponer con tranquilidad, de una forma cercana, los detalles de tu proyecto y de tu deporte, siempre ayudan, la verdad. Deportivamente, no sé si también para el equipo, cuerpo técnico, le ha dado ese empujoncito y se están viendo ahora incluso los resultados, ¿no? Las consecuencias por cómo está ganando el equipo ahora los partidos de liga de una forma tan contundente. Mira, la verdad es que a raíz de los últimos cambios que hicimos en la plantilla, que abandonó la plantilla Kira Thompson y vino la opuesta americana Jay Burse, el equipo, digamos, equilibramos bastante el sexteto titular. Y ya desde el inicio de la segunda vuelta, que fue el partido de Sant Cugat en diciembre, allí perdimos en Sant Cugat y aquí ganamos claramente. Entonces el equipo viene con otra cara, sinceramente, ya desde el principio de la segunda vuelta. Ya le ganamos a Sant Cugat, que habíamos perdido, le ganamos a Menorca en casa, que habíamos perdido, ganamos nuestro primer partido fuera, que fue Quieles o Cuéllamo, de un equipo que era el primer partido que ganamos fuera de casa en toda la liga, ¿vale? Y desde ese momento, después ha venido la Copa de la Reina, que sinceramente hemos sido el mejor equipo de la Copa de la Reina. Sin duda. Vencimos claramente a Aro, no es una cuestión de ausencia de humildad, ¿no? Es la cruda realidad. No, y arrasasteis en la final Sufrimos mucho con Menorca, pero subimos reponernos y a Heidelberg, un equipo potentísimo que tiene 2 sextetos titulares, pasamos por encima de ellos, dando un rendimiento muy bueno. Luego todo el mundo esperaba ese pequeño bajón después del éxito y el equipo no ha bajado la guardia. No entrenamos el lunes, no entrenamos el martes, no entrenamos el miércoles. Con solo jueves y viernes nos plantamos en Zaire, que es un equipo en dificultades, pero que venía de no perder desde diciembre, desde el 20 de diciembre no perdía, y nosotros le ganamos claramente. Ahora vamos a Aro, que era nuestro un poco
talón de Aquiles, como se dice, porque nos ganó el año pasado en los playoffs. Y otra vez la calentáis. En casa nos ganó Aro y ahora le ganamos allí claramente. Es decir, que el equipo desde el inicio de la segunda vuelta viene trabajando muy bien, viene con un nivel de rendimiento muy bueno. En fin, estamos súper contentos. Hablamos la semana previa de la Copa con Magú, que es de este deporte sabe un rato, y nos decía que veía una Copa muy abierta, que no veía un claro dominador y que podía darse una sorpresa. Por curiosidad, ¿cuándo empiezas a pensar tú de verdad en la competición que esto puede ser para tu equipo? ¿Cuándo lo ves? No sé en qué ronda. Pues cuando nosotros le ganamos a Aro. Nosotros, el partido contra Aro, sinceramente, pensábamos que perdíamos. Porque, bueno, pues por lo que sea, hay veces que un equipo no se te da bien. Y es un equipo que ha mantenido prácticamente a las dos jugadoras más importantes. El año pasado, eso lo habéis roto ya, o lo habéis ganado 2 veces. Eso ya lo hemos roto, pero es verdad que ese partido para nosotros era, digamos, clave. O sea, yo temía, y yo le decía a los entrenadores, si perdemos, nos volvemos al día siguiente. Nosotros nos vamos a quedar hasta el domingo aquí con las niñas danzando. Si perdemos, para atrás, ¿sabes? Y sin embargo, el ganar con tanta contundencia, la verdad es que nos dio mucha confianza, ¿sabes? Y al día siguiente, mira, es que la gente nos lo dijo, habéis sido el equipo más serio. Nosotros, en la Copa de la Reina, hemos entrenado cada día. Nosotros jugamos el jueves y el viernes nos jugábamos. Viernes por la mañana, nuestra sesión de entrenamiento, nuestra sesión de vídeo, nuestra sesión de masaje, con el máximo rigor. El sábado por la mañana, lo mismo. O sea, de verdad que se han hecho las cosas transmitiéndole al equipo que, pese a nuestra humildad, somos un club ambicioso, ¿sabes? Y así un poco venimos arrastrando esa inercia hasta ahora, ¿no? Y ahora el objetivo es, vamos a intentar quedar tercero en liga regular. Eso nos va a dar factor campo. Nos va a dar a cometer unos playoffs de cuarto con cierta ventaja. Y es un poco el objetivo, que hasta hace 5 jornadas era impensable. Sí. Es que estábamos igual de cerca del octavo o del séptimo que del descenso. Sí. Ahora mismo 36 Heidelberg, 35 Menorca, 29 Fundación Cajasol Andalucía, que en esta jornada intersemanal recibe a Arenal MB, que es un equipo que, bueno, viene por detrás en la tabla y que seguro que no va a ser un partido fácil. Y el fin de semana otra vez visita a Heidelberg a su cancha. Allí no nos van a recibir con caramelitos, ¿eh? No, porque bueno, ellos sí tienen ánimo de revancha, exigencia de ganar cosas, y es verdad que ganaron la Supercopa, pero hombre, yo creo que ellos cuando llegaron a la final contra nosotros pensaban que nos podían ganar. Es verdad que nosotros en casa les ganamos. Es decir, que nosotros en liga regular en casa estamos siendo un equipo muy, muy, muy fuerte. Y nosotros a Heidelberg aquí les ganamos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tenemos un Lugo con el que perdimos. También hay que tener en cuenta que la competición europea a nosotros nos ha desgastado un montón. Sí. O sea, nosotros llegamos un jueves a las 8 de la tarde de Bratislava y te vas un sábado directo a jugar a Lugo. Claro. Pues te coge Lugo y te gana, ya no solo porque Lugo es un equipo fuerte, sino porque no has preparado el partido, claro. No has hablado de las jugadoras de Lugo, de cómo acometerle, de cómo hincarle el diente, de cómo sacar, dónde. No te ha dado tiempo. No te da tiempo a cambiar el chip. No te da tiempo a cambiar el chip, aparte de que viajar también cansa, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo fui a Bratislava, estábamos en la Gala del Deporte, después de llegar ese mismo jueves yo estaba reventado. Claro. Entonces, a nosotros eso nos ha... Y ahora, pues tener semanas completas para preparar los partidos ayuda un montón, la verdad. Oye, la última, no sé, ¿habéis estado a estas alturas tan arriba en la clasificación en Liga? Bueno, el año pasado, al final acabamos cuarto en Liga regular, lo que pasa es que en el playoff perdimos contra el quinto y nos eliminó Aro 2-1. Y el año anterior también hemos estado rondando cuarto, quinto, quizás tercero, sí. Pues hemos estado, pero siempre un poco en los primeros compases de Liga. A estas alturas a lo mejor nunca hemos estado tercero, sinceramente te lo digo. Bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Parece no tener techo este equipo del Fundación Cajasol Andalucía, a ver qué hacen las chicas en esta jornada intersemanal y en el partido del próximo fin de semana. Ricardo, que todo sigue igual, que no se mueva un varal, ahora que estamos aproximándonos ya a la Semana Santa, ¿eh? Ojalá que sí. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Venga, que nos queda todavía como cada martes, no nos hemos olvidado. Tenemos que hablar de baloncesto. XB, DJ Nut. We up in here. Everybody's nobody. How y'all feel? Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that's awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's go. Awesome. Hands in the sky like AWE.
Estamos ya con ya lo hemos dicho, con el baloncesto, en una jornada en la que no le han ido precisamente bien las cosas a los equipos sevillanos. Pineda, estamos de capa caída un poco, 2 derrotas, una de Star Labs Morón en Valladolid, que bueno, podía entrar dentro de lo previsible, aunque el equipo, ahora repasaremos, compitió, y otra que no sé si era tan esperada, ¿no? La del Insolar Caja 87, en casa sobre todo, 8-8, 9-2 ante Cáceres, Sí, de hecho van un par de jornadas consecutivas donde los equipos sevillanos han perdido sus partidos. Bueno, siguen ahí en la clasificación, ambos metidos en puestos de playoff, que es lo importante. La racha de 2 partidos cada uno, efectivamente, sí. Sí, señor. Morón colocado en la 7ª plaza, 9 victorias, 8 derrotas. Y el Caja 87 un par de puestos por arriba, 11 victorias, 6 derrotas. Bueno, es verdad que vamos a tratar hoy sobre el Club Baloncesto Morón, que es verdad, Agus, que cuando cambiaron con el entrenador hubo una racha muy positiva, pero en este último parcial, 5 partidos, creo que son 4 derrotas, si no me equivoco, y, hombre, evidentemente pues hay que revertir la situación, ¿no? Si se quiere cumplir el objetivo de meterse en puestos de playoff cuando termine esta fase regular. Bueno, Pepe Reina, director deportivo del Star Labs Morón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? No son buenos tiempos, ¿no? Para ahora mismo hay que volver en cuanto se pueda a la senda de la victoria. Bueno, el deporte muchas veces son dinámicas. No es que tampoco ocurra así nada, pero el día a día, que coinciden 2 o 3 jugadores que son importantes con lesiones, que están tocados, que tenemos... en fin, no tenemos normalidad, y cuando no tienen normalidad, pues normalmente después eso acarrea pues que pierden un par de partidos, ya empiezas a dudar, ya no tienes la confianza de tener una dinámica buena, y ya está. Pero que tampoco nosotros sabemos que estamos ahí dentro del playoff y estamos pues con todo intacto, ¿no? Y entonces el ser negativo tampoco te sirve de nada, tampoco taparte los ojos e intentar ver qué es lo que tienes que mejorar. Nosotros en eso pues vamos analizando qué es lo que tenemos que corregir e intentamos ajustar todas las tuercas que podemos del coche para que corra más, pero bueno, ya te digo, estamos tranquilos dentro de que estemos preocupados, pero estamos tranquilos. A ver, preguntarte lo que te voy a preguntar, para un club como el vuestro ya sabemos lo que es, ¿no? Aquí no es como en el fútbol, aquí hasta finales de febrero tenéis, ¿no? Para el mercado, ¿no? Para hacer... Exactamente. Eso. Bueno, nosotros el mercado lo miramos siempre... ¿De reojo o qué? Un poco de reojo. Nosotros lo miramos de reojo por si cae algo, pero que nosotros no vamos a comprar al mercado tenemos que ver, pues bueno, pues si alguien que ahí a última hora se queda colgado, alguna situación muy concreta de algún jugador que pueda, pues bueno, pues nosotros entonces, pero que no... La disposición económica es la que es. La disposición económica es que no, ya nos cuesta trabajo llegar a cubrir la temporada. Claro. Y entonces, pues, nosotros no tenemos más opciones y tener los pies en el suelo, porque si no, si nos volvemos locos, pues esto, pues nada, pues quemamos todas las naves en una temporada, nos pegamos un festejo gordo, pero después ya lo que hay detrás es la ruina. Y no, el club afortunadamente está saneado y nosotros tenemos muy claro que si el baloncesto es viable es porque vayamos haciendo las cosas pues con mucho sentido común, ¿no? ¿Cuánto llevas de director deportivo tú? Yo no me acuerdo. Pero esto no, ¿sabes por qué te pregunto esto? Pues claro, ser director deportivo de un equipo con pasta, digo yo que será mucho más fácil, ¿no? No, bueno, pues yo empecé, creo que fue el 2º año de EVA. Pues hemos estado 10 en plata, son 10 en plata, 1 en oro, sí, y 3 en EVA, pues yo creo que 14 años. Sí. Y un director deportivo de un equipo como Morón, como andáis siempre con la economía, ¿aburrirte no te aburres? No, bueno, también lo ves desde otra perspectiva. Yo creo que yo no sabría hacer un equipo con dinero. Fíjate. Yo creo que sí.
Sí, yo creo que no sabría hacerlo. Pero es un poco, esto es una economía de pobres, ¿no? Y entonces, pues tú cambiar esa mentalidad te cuesta trabajo. Es verdad que ha habido años que hemos tenido un poco más. Este año, por ejemplo, sí, es una plantilla que para lo que nosotros solemos hacer es de las plantillas más caras que hemos tenido. Ajá. Pero nosotros ha habido años que prácticamente lo baja por 3, 4, 5 jugadores y los demás son todos apuestas. El año que subimos con 5 jugadores de la EVA. Sí. El año que sube Morón a Oro, hay 5 jugadores, que además 5 jugadores que venían de Liga EVA. Y 2 de los jugadores, uno de ellos, pues bueno, venía que era Nico Pabré, que fue el MVP de la liga, pues un jugador que no se adaptaba, que fue a Estados Unidos, que venía de vuelta, que no sabían lo que iban a hacer con él, y vino aquí y fue el MVP. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que muchas veces no todo es cuestión de dinero, también el encontrar, son muchas cosas El las que influyen en el ecosistema deporte. adecuado y que te traten como tratáis allá a la Sí, gente, ¿no? sí, sí, el hecho de que aquí te vuelva, por ejemplo, pues la mayoría de la plantilla son jugadores que han vuelto aquí y algunos pues ofreciéndoles pues inclusive más dinero, ¿no? Es porque ellos les compensa pues pues bueno, otras situaciones, porque son chavales de aquí de la zona, que a lo mejor ya por 500 euros más no se quieren ir a la otra punta de España Ya. o por un poco más de dinero, o algunos que tienen aquí ya sus vidas, sus novias, en fin, un montón de circunstancias, ¿no? Y bueno, nosotros cada año de todas formas es verdad que es un reto, porque sacar un equipo en plata en Morón de la Frontera, eso es una tarea a la que hay que prepararse para nunca desanimarse. Es decir, esto uno tiene que tener una mentalidad siempre positiva, porque si no, tira la toalla, eso está claro. Te pregunto por el partido del otro día. Es verdad que, bueno, puede ser una de estas derrotas con las que se cuenta, ¿no? Por la cancha, por el rival y demás, pero el equipo es verdad que compitió, ¿no? De hecho, creo que en el inicio del último cuarto estaba ahí solamente a 3 puntos y al menos se dio la cara. Nosotros el partido del otro día, la verdad es que lo vimos, en fin, que aparte de competir, sí salimos de allí un poco enfadados, nos sentimos un poco perjudicados. Nosotros nunca hacemos comunicaciones en este sentido. Primero que entendemos que aquel partido se debería haber suspendido y que nosotros, de hecho, que hemos tenido limitaciones con el pabellón, ha habido 2 días en los que no pudimos entrenar, pues, en fin, aquel partido ya íbamos con ese hándicap, ¿no? Y poner en autobús a estos chavales desde aquí, cierto, la federación nos avisa, siempre además la andaluza, que la verdad es que la andaluza pues están muy pendientes de nosotros, por lo menos lo que nosotros percibimos de ellos, ¿no? Que es una federación donde realmente cuando le pedimos algo, la verdad es que nos cogen el teléfono y que están. Pero Valladolid no estaba por la suspensión. Bueno, pues la española que tenía que hablarlo, tenía que decidirlo. Lo cierto es que era viernes por la mañana y que nosotros no sabíamos nada. Y entonces, pues nos pusimos en marcha porque lo que no íbamos a esperar es a que nos lo dijeran a ultimísima hora y viajar de cualquier manera, ¿no? Nos fuimos con tiempo para si había que parar y tal. O sea que fue una semana un poco anómala, ¿no? Porque aquí las instalaciones, hubo 2 días de alerta naranja y se cerraron por decreto de Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, ya eso pues te hace que vaya ahí la temporada, bueno, ya te digo, la semana no fue una semana normal. Y después el partido en sí, pues sí que salimos enfadados del partido. ¿Y los que pitaron qué? Pues que nos sentimos muy perjudicados por ello. Es la primera vez, de porque hecho, he leído a Santaella quejarse que, sí. Bueno, que Es la primera vez. pidiendo respeto, decía, más o menos, ¿no? Sí, porque además te digo, hemos mandado ahí al comité de árbitros para que nos aclare por qué motivo. Creo que son 34 decisiones. Nada más. 34, nada más. Y entonces, pues sí, nada más que te doy un dato, y es que a nosotros se nos pitan 36 faltas en contra, 22 a favor, y en el último minuto se nos pudieron pitar 3 o 4 a favor. Es decir, que podíamos ir 36 en contra a 18. O sea, te pregunto, no lo sé, porque me imagino que pasará como en el fútbol. Entonces aquí también pesa la camiseta y el nombre, ¿no? Claro, es Valladolid.
Pues, pues no lo sé. Yo te doy datos que son objetivos y te paso el vídeo. Y entonces, porque me hemos mandado 34, ya como tenemos los programas estos que te detectan Sí, todo y sí. te dan, pues bueno. Y nosotros no somos habituales de hacer esto, ¿eh? De hecho, yo creo que jamás lo hemos hecho. Quizá el año pasado, una vez en Oro pedimos la aclaración de una jugada. Jamás lo hemos hecho. Es decir, por muy mal que se nos haya podido pitar, por muy mal que... Esto no lo hemos hecho nunca. Y en este partido sí lo hemos hecho por primera vez. Ya. Sí nos sentimos un poco perjudicados. Si no, no lo hubiéramos hecho y ahí hay algunas cosas que no se entienden. ¿Y esperáis Pero bueno, contestación? ¿Esperáis que consigan algo? no, bueno, nos dirán lo que quieran, pero por lo menos que vean que nosotros sí que no estamos de acuerdo y que está ahí. Yo creo que alguna vez teníamos que hacerlo, muchas veces lo hemos planteado y nunca se ha hecho, sin embargo, pues y sobre todo porque además es verdad que José Santaella estaba muy enfadado y estaba enfadado con razón, ¿no? De hecho, insisto, leo las declaraciones de José Antonio Santaella y dice claramente que no considera culpables a los árbitros de que hayan perdido el partido porque Valladolid había hecho un buen partido y que había merecido ganar, pero, Sí, pero que es eso una cuestión de respetar al contrario también por parte de los árbitros. Sí, bueno, no es culpable, pero sí es cierto que eso condiciona mucho los Sí, partidos, claro, ¿no? claro. Te condiciona muchísimo el partido, es decir, esa cantidad, tú estás siempre ahí con esa cantidad de faltas, No los te bonos. atreves a defender igual. Claro. No. No puedes tener ahí dos varas de medir o el listón en un sitio de una manera y más dos equipos que están compitiendo y que es que no me lo creo. No me creo que dos equipos que están ahí y compitiendo, que Valladolid igual, que Valladolid ganó aquí, creo que fue en el último segundo, ganó de un punto, no recuerdo cuándo, pero fue igual. Nosotros fuimos además delante todo el partido, es decir, dos equipos que realmente compiten y que se respetan y que haya ese desequilibrio tan enorme en faltas, en todo. Es que, en fin, ya te digo, son 34 los que hemos mandado que se nos aclaren. Entonces, yo ahí Ya. no sé lo que harán, no supongo que sí, que nos contestarán seguro, pero por lo menos para que vean oye, que hay cosas que quizás, bueno, no, Ya. es que si entras en eso empiezas a hablar de los árbitros y creo que tampoco Y no os va, conviene. No, De Valladolid a Gijón ahora. sí, de Valladolid a Gijón. Bueno, pues Gijón, un equipo que viene, ya estaba ahí en el fondo, pero sí que ha venido compitiendo, ganó 2 partidos seguidos, el último ahí fue en el último segundo, prácticamente perdió el partido Que no está con desahuciado. Logroño. Que no está desahuciado. No, y además que tiene buenos jugadores. La Les Plata y estas ligas son ligas muy duras, ¿eh? O sea, en el sentido de que son ligas donde cualquier equipo y son ligas de estas perras que yo le digo, donde hay buenos jugadores y donde realmente cualquiera le gana a cualquiera, ¿eh? Ya. Y eso lo está demostrando la liga, que ahí tenías a Viele, que parecía que Viele iba como un cohete para arriba y sin embargo, pues Ya. también en 5 partidos ha perdido 4, ¿no? Bueno, te gana cualquiera. Sí, Valladolid arriba 17, partidos 13 victorias. Es verdad que Córdoba tiene un partido menos. Sí. 12 victorias, después con 11, Ponferrada, Viele, Caja 87 y con 9 ahí estáis un grupo de equipos en el que os incluís también vosotros, ¿no? Clavijo, vosotros, Toledo y Cáceres, que viene desde atrás fuerte, porque estoy viendo que es la mejor racha la de Cáceres con 4 victorias consecutivas. ¿Va más o menos todo como esperabas? La verdad es que, bueno, los equipos que estaban arriba, sobre todo Valladolid, el mismo Caja, Viele, sí, era un poco, ahí tampoco creo que haya habido Ponferrada, mucha ¿no? Se ha sorpresa. metido ahí, ¿no? Quizás. Ponferrada, sí, pero Ponferrada la verdad es que es un equipo que es bueno físicamente, son intensos y tiene un buen base, tiene un pivo que lo tuvimos nosotros, que es Riley Hay, y tiene después un par de exteriores que son buenos. Pero bueno, realmente los equipos que yo creo que ahí a priori estaban y deben de estar es Valladolid, Coto, que quizás yo no me esperaba Coto a ese nivel, es un equipo que para mí me ha sorprendido Coto. Y bueno, y Caja, que sobre el papel ahora mismo y después de lo que de las incorporaciones y tal, es la mejor plantilla, ¿no?
Caja debería de estar. Ya. Pero bueno, que es esto, que una cosa es sobre el papel y la plantilla y otra cosa después son los partidos y que te llega ahí un grupo de niños y te pinta la cara. Bueno, pues nada, sábado 8 de la tarde, Círculo Gijón Baloncesto Star Labs Morón, domingo 12 del mediodía en Toledo, Club Baloncesto Toledo, Insola Caja 87, los dos próximos compromisos de los equipos sevillanos en esta segunda FEF, en la tercera categoría del baloncesto español. Pues nada, Pepe, lo que te decimos siempre, que vaya mejor todo cuando hablemos la próxima vez. Venga, pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hemos llegado hoy con el baloncesto, como cada martes al final, de Directo Marca Sevilla. Así que, como siempre, les damos las gracias por haber estado ahí. Pasen una feliz tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.